Apaga la música. Sully, ¿te has vuelto loca? ¿Estás intentando echarme mal de ojo? Oh, mi nuera, ¿por qué traes tan mala suerte a esta casa? ¿Por qué traerlo a casa? Deshazte de eso, rápido. Ali, si Hong Xuan te ha estado haciendo pasar un mal rato, abuela te apoya. Solo no hagas nada precipitado, ¿vale? Sully, estás siendo totalmente irrazonable. Tiene que haber un límite, ¿sabes? ¿Estás trayendo un ataúd? ¿A quién te crees que estás asustando? Esto no es solo una táctica de miedo. Esto es para tu pequeña familia. Todo está preparado. ¿Cuántas veces tengo que explicártelo? ¿Cuántas veces? Ese niño de la foto no tiene nada que ver conmigo. Yao Hong Xuan, cuando dices eso, ¿no te sientes culpable? Oh, Sully, Hong Xuan todavía es solo un niño. Él no tiene esas cartas bajo la manga. Hong Xuan, pídele perdón a tu mujer ahora mismo. Ella es la que está siendo irrazonable. ¿Por qué debería pedirle perdón? Eso es simplemente ridículo. La familia Yao necesita a la familia Su ahora mismo. Este gran sistema de apoyo. No voy a aguantar tus tonterías. Pero no puedes enfrentarte a Sully. No puedes ofender a la familia Su. ¿Lo has entendido, Hong Xuan? Ali no es irrazonable. Necesitas explicarle lo de la foto, rápido. Asegúrate de que lo entienda. Abuela, esa persona es solo un amigo normal. Yao Hong Xuan, ¿no te da vergüenza mentir? Amigo normal, ¿de verdad necesitáis abrazaros así? Tía. Un abrazo entre amigos es normal. ¿No es bastante normal? Esto es solo yo dándote un abrazo. ¿Estás diciendo que eso te convierte en mi amante ahora? Los hombres de vuestra familia Yao no valen para nada. Su Fen todavía es solo un niño. No te rebajes a su nivel. Los favores de la familia Su. Siempre lo recordaremos. Niño. Incluso tu abuela y tu padre, delante de mi familia, ni siquiera se atreven a hablar. Lárgate de mi familia. ¿Qué te crees que eres? Hong Xuan, date prisa y pide perdón a tu tía y a tu mujer. Solo tienes una salida ahora. Arrodíllate y admite que te equivocaste. Xiao Feng todavía es solo un niño. No puede soportar arrodillarse, o simplemente castígalo. Haz que se pierda una comida. Abuela, Yao Hong Xuan engañó y tuvo un hijo. Eso para mí ha cruzado la línea. Hay que castigarlo severamente. Ya te lo he dicho, eso era solo un amigo normal. Además, este abrazo en el extranjero es solo etiqueta normal. Sully, eres demasiado estricta. Yao Hong Xuan, esta vez sí que la vas a pagar. Tú, tráelos aquí. ¿Qué haces aquí? La amante de mi marido dijo que padece melancolía otoñal. Necesita a alguien que la acompañe cada otoño. Mi marido lleva haciéndolo 7 años, hasta que todo estalló. Terminaron teniendo un hijo ilegítimo de 5 años. El día que supe la verdad, mi marido intentaba justificarse. Pero lo único que quería decir era, nuestro lema familiar es que quien traicione su matrimonio no tendrá un buen final. Tráemelo aquí. Ali, ¿qué estás haciendo? Me has sido infiel. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? No, yo... Te lo explicaré en la próxima vida. No, Ali. No puedes tratarme así. No, Ali. Ali. Hola, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Nada, solo estoy mirando. Hong Xuan. Hong Xuan, no tengo nombre ni título. Llevo 7 años contigo. ¿Cuándo vais a contárselo a tu mujer? Cariño, aguanta un poco más. Espera a que consiga la inversión de la familia Su. Me divorciaré de ella lo antes posible. Yao Hong Xuan. Cariño, te he echado muchísimo de menos. Tía, Yao Hong Xuan me ha sido infiel. ¿Qué? Entonces tú. Ningún hombre puede traicionar a las mujeres de la familia Su. Tía,
Quiero que retires inmediatamente todo el apoyo a la familia Yao. No solo eso. También quiero ocuparme de Yao Hongxuan, ese desgraciado. Que pague. Ali, ¿estás segura? Estoy segura, ya que se atrevió a engañarme. Voy a hacer que pague por ello. Papá. Yue, ¿a dónde te has metido? Ven aquí. Dale la mano a papá. No te vuelvas a escapar, ¿vale? Vaya, cómo ha crecido la niña. Cariño, ¿por qué me llamas así de repente? ¿Dónde estás? Yo, estoy en el extranjero. ¿No te lo dije? Mi amiga tiene depresión estacional. Le ha vuelto a empeorar. No para de hablar de autolesionarse. Así que tengo que estar con ella. Lo siento, este año tampoco tengo tiempo para volver y celebrar tu cumpleaños. Vale, entendido. Cariño, lo sabía, eres la más comprensiva. Ah, por cierto. Te he comprado un regalo. He mandado a alguien para que te lo traiga. Asistente Chen. ¿Qué necesita el señor Su? Limpia ese ataúd de la sala ancestral, el ataúd grande. Alguien está a punto de entrar. De acuerdo. Tú no. Cariño, ¿te lo estás pasando bien allí? Cariño. ¿Qué haces tú aquí? No te preocupes por eso, te lo estoy preguntando yo. ¿No dijiste que estabas en el extranjero? Eso lo dije sin pensar. Ayer sí estaba en el extranjero. Y hoy acabo de volver. ¿En serio? Sí, en serio. Ah, cariño. Esto es lo que te hablaba antes. Ya te lo conté. Una amiga que tiene la depresión otoñal. Crecimos juntos. Esta amiga ahora la está pasando muy mal con la depresión otoñal. Hace unos días casi se hace daño. Mira, después de tantos años de amistad, si yo no la cuido, eso no estaría bien, ¿verdad? Señorita Su, la verdad es que cada otoño me siento muy deprimida. Se pone muy difícil. Gracias a Hongxuan esta vez, he logrado sobrellevarlo un poco. Solo somos amigos, no te lo tomes a mal, no lo malinterpretes. ¿Qué clase de amiga, mamá? ¿Tú y papá no estáis casados? Cariño, no te confundas. Esta es la hija de Manman, no es mía. Esta niña ha estado sin padre desde pequeña, así que la adopté como mi ahijada. Ah, sí. Yue, me llama padrino, no papá. Papá es papá, no ningún padrino. Ay, Dios. Yue, ¿cuántos años tienes este año? Este año cumplo 5, y hoy precisamente es mi 5º cumpleaños. Entonces la tía te da esto como regalo de cumpleaños, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es una bala. Cuando a tu padrino lo perseguían, yo me interpuse y recibí una bala por él. Esta bala, me la extrajeron del brazo. La extrajeron. Si no hubiera sido por mí entonces, tu padrino habría muerto. ¿Verdad, cariño? No puede ser. Cariño, eso ya es cosa del pasado. Han pasado siglos. ¿Por qué sacas esto ahora? ¿Qué sentido tiene sacarlo a colación? Nada en especial. Solo charlaba con tu ahijada. Solo recordábamos nuestro pasado. Quiero decir, entre nosotros, nunca hemos tenido hijos. Después de tanto jaleo, resulta ser una bala inútil. No la quiero para nada. Te la devuelvo. Señorita Su, la niña aún es solo una niña. Por favor, no te enfades. No te molestes con ella. Yue, eres única. La tía te ha traído un regalo. ¿Cómo puedes tirarlo así? Así son las cosas. Una bala inútil. ¿Qué tiene de bueno? ¿Dónde están mis cosas? La pulsera que me dio papá es preciosa. Cariño. ¿Esto no es de mi madre? ¿Mi regalo de boda? Lo perdí sin más el año pasado. Entonces, ¿por qué aparece ahora, de repente, aquí? Cariño, lo has entendido todo mal. Esto es solo una imitación barata. La compramos hace un par de días. La conseguimos en el sitio turístico. Solo vale 20 euros. Solo lo parece, no hay más. No puede ser, papá. Dijiste que esta pulsera era súper cara. Solo hay una en todo el mundo. Ay, pequeña revoltosa, cállate. ¿Quieres? Cariño, lo que quería decir es que son cosas de niños. Me creerías sin dudar. ¿Verdad? Te creo. ¿Cómo no iba a creerte? Eres mi marido. Creeré cualquier cosa que digas. Entonces...
Onswan, de repente no puedo respirar. Me siento fatal. Siento como si el mundo entero se me viniera encima. Me está aplastando. Mi depresión estacional. Parece que está actuando de nuevo. Man, ¿qué te pasa? Onswan, ya no puedo quedarme aquí. ¿Puedes llevarme a casa primero? Cariño, tú también lo has visto. Man, ella está en un estado realmente malo. La llevaré al hotel primero. Ahora mismo, vendré a buscarte en cuanto termine. No pasa nada. Adelante. Vale. Vámonos. Han pasado 6 años, Yao Onswan. Ni siquiera has dicho una sola palabra, de verdad. Onswan. Mi familia, la familia Su, lleva 100 años existiendo. Hay ciertas reglas, que deben quedar claras entre tú y Ali, antes de que os caséis. Ancianos, por favor, continúen. La familia Su valora la reputación de sus mujeres, remontándonos 13 generaciones. Hemos construido 9 arcos de castidad. Cualquiera que se case con una mujer de la familia Su, debe adherirse estrictamente a las virtudes masculinas. Debe seguir el código de conducta. Si alguien va en contra de esto, se le tratará según las reglas familiares. ¿Lo entiendes? Permítanme preguntar a los ancianos. ¿Qué significa exactamente la ley familiar? La última persona que enfrentó la ley familiar estaba justo ahí. Onswan, si no quieres, entonces olvídalo. Yo. Estoy dispuesto. Muy bien entonces, presta juramento. Yo, Yao Onswan, juro aquí, amar solo a Sully en esta vida. Si rompo este juramento, aceptaré las consecuencias de la familia Su. Muy bien. Ya que te atreves a tratar el juramento como una broma, entonces más te vale tener cuidado. Te voy a enseñar lo que es que te parta un rayo. Ali, Zonman empeoró por la tarde. Su depresión otoñal ha vuelto con fuerza. Dice que ahora le da miedo la oscuridad. Quiere que pase más tiempo con ella. ¿Lo ves? Da igual. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Cariño, quiero comer mi favorito, la tarta de trufa negra. Ah, por cierto, cariño, ya he mandado a alguien para que te la traiga. Te va a encantar. Vale. Yao Onswan, llevamos 6 años casados. Cada año, es el mismo regalo. ¿A quién le encanta la tarta de trufa negra? Es Zonman, no a mí. Y yo, soy alérgica a las trufas negras. Yao Onswan, todo este lío, ya es hora de terminar con esto. Ali, nuestras familias, los Su y los Yao, llevan generaciones casándose entre sí. Yo me casé con el tío de Yao Onswan, con Yao Yan. Pasaron 10 años. Al final, todo fue un desastre. Acabó en divorcio. Ahora, vosotros, tú y Yao Onswan, no sois una excepción. Parece que las raíces de la familia Yao están podridas hasta la médula. Pero, Ali, tienes que pensártelo bien. Una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. ¿De verdad vas a ir a por todas? Tía, ya lo he pensado. En aquel entonces, Yao Onswan se arrodilló en el templo ancestral de nuestra familia Su, y juró con su propia boca, que si me traicionaba, no tendría una buena muerte, y que yo podría hacer lo que quisiera. Ahora, es hora de que cumpla su juramento. Vale, ya que has tomado tu decisión, entonces tu tía te ayudará a limpiar el desorden. Cariño, ¿me has echado de menos? Sabía que eras la más buena. No me culparías. Vuelvo pasado mañana, justo para el cumpleaños de la abuela. Nos vemos entonces en la casa antigua. Vale. Pasado mañana, te daré la bienvenida a casa. Mi buen marido, quiero ver cuán profundo es tu amor por Zonman.
Quiero ver cómo eliges entre el poder y el beneficio, y el amor. ¿Y cómo vas a elegir? Ali, ¿no dijiste que Honshuan volvía hoy? ¿Por qué no lo hemos visto aún? Abuela, ya estoy aquí. Qué animada está la casa. Ali, te has esforzado mucho para darme la bienvenida, ¿eh? Toma asiento. Abuela, recuerdo que su familia, la familia Yao, tiene una norma familiar, que cuando los descendientes de la familia Yao cumplen 18 años, pueden heredar el fondo fiduciario familiar, los derechos de herencia, ¿verdad? Sí. Ali, ¿sabes qué? Nuestra familia Yao depende del fondo fiduciario que dejaron nuestros antepasados. Para seguir adelante, he estado esperando a que tú y Honshuan tengáis un hijo, para transmitirle los derechos de herencia de este fondo a él. Ay, ¿por qué preguntas todo esto? Porque he descubierto algo recientemente. Su buen hijo, Honshuan, ha estado por ahí, con alguien, y ha tenido un hijo. Abuela, ¿cree que el hijo de esta persona también debería tener derechos de herencia? Yao Honshuan, ¿en qué andas? Abuela, yo... Nuestra familia Yao es una familia de letrados de prestigio. Tenemos unos valores familiares muy estrictos. Nuestros antepasados han dado generales y primeros ministros. Pero, generación tras generación, vosotros, los derrochadores, habéis mancillado esos valores familiares. Es una vergüenza. Antes, vuestro tío Yao Yan armó un escándalo y lo arrastraron a la familia Su. Le dieron 99 latigazos. Tuve que suplicarles que le perdonaran la vida. La lección está ahí. ¿Quieres repetir ese error? Honshuan, ahora mismo, la familia Yao depende totalmente de la familia Su, solo para sobrevivir a duras penas. Ay, estás siendo tonto. Abuela, papá, no he tenido hijos con nadie. Lo juro por mi conciencia. Jamás podría hacer algo así. ¿De verdad? Pues mira bien qué es esto. Ese día tú lo viste todo. ¿Qué más? No. Fue un malentendido. Este niño es el hijo de Zon Man con su exmarido. Ya te lo expliqué. ¿O no? Entonces, ¿cómo explicas tu mano? Zon Man tenía dolor de espalda entonces. Solo le eché una mano. Cariño, ¿por qué eres tan susceptible? Esa noche, yo, incluso te compré un regalo. Me diste un regalo, ¿verdad? Vale. No hablemos de esto ahora. Justo a tiempo. Hoy yo también te he traído un regalo, para ti. Ali, ¿te has decidido? ¿Quieres darme el dinero de inversión de tu familia? Por adelantado. Pronto lo sabrás. Súbelo. Cariño, ¿qué es esto? Es para ti. ¿Te gusta? Apaga la música. Sully, ¿te has vuelto loca? ¿Estás intentando echarme mal de ojo? Oh, mi nuera, ¿por qué traes tan mala suerte a esta casa? ¿Por qué traerlo a casa? Deshazte de eso, rápido. Ali, si Honshuan te ha estado haciendo pasar un mal rato, abuela te apoya. Solo no hagas nada precipitado, ¿vale? Sully, estás siendo totalmente irrazonable. Tiene que haber un límite, ¿sabes? ¿Estás trayendo un ataúd? ¿A quién te crees que estás asustando? Esto no es solo una táctica de miedo. Esto es para tu pequeña familia. Todo está preparado. ¿Cuántas veces tengo que explicártelo? ¿Cuántas veces? Ese niño de la foto no tiene nada que ver conmigo. Yao Honshuan, cuando dices eso, ¿no te sientes culpable? Oh, Sully, Honshuan todavía es solo un niño. Él no tiene esas cartas bajo la manga. Honshuan, pídele perdón a tu mujer ahora mismo. Ella es la que está siendo irrazonable. ¿Por qué debería pedirle perdón? Eso es simplemente ridículo. La familia Yao necesita a la familia Su ahora mismo. Este gran sistema de apoyo. No voy a aguantar tus tonterías. Pero no puedes enfrentarte a Sully. No puedes ofender a la familia Su. ¿Lo has entendido, Honshuan? Ali no es irrazonable. Necesitas explicarle lo de la foto, rápido. Asegúrate de que lo entienda. Abuela, esa persona es solo un amigo normal. Yao Hongxian, ¿no te da vergüenza mentir? Amigo normal.
¿De verdad necesitáis abrazaros así? Tía. Un abrazo entre amigos es normal. ¿No es bastante normal? Esto es solo yo dándote un abrazo. ¿Estás diciendo que eso te convierte en mi amante ahora? Los hombres de vuestra familia Yao no valen para nada. Su Fen todavía es solo un niño. No te rebajes a su nivel. Los favores de la familia Su. Siempre lo recordaremos. Niño. Incluso tu abuela y tu padre, delante de mi familia, ni siquiera se atreven a hablar. Lárgate de mi familia. ¿Qué te crees que eres? Hong Xuan, date prisa y pide perdón a tu tía y a tu mujer. Solo tienes una salida ahora. Arrodíllate y admite que te equivocaste. Xiao Fen todavía es solo un niño. No puede soportar arrodillarse. O simplemente castígalo. Haz que se pierda una comida. Abuela, Yao Hongxuan engañó y tuvo un hijo. Eso para mí ha cruzado la línea. Hay que castigarlo severamente. Ya te lo he dicho. Eso era solo un amigo normal. Además, este abrazo en el extranjero es solo etiqueta normal. Su Li, eres demasiado estricta. Yao Hongxuan, esta vez sí que la vas a pagar. Tú, tráelos aquí. ¿Qué haces aquí? Papá, ¿qué haces aquí? Hay muchísimos desconocidos aquí. Yue tiene miedo. Hongxuan, ¿vas a llevarte a Yue y a mí de vuelta? Hongxuan, ¿es verdad lo que dijo Ali? Esta mujer. ¿Quién es exactamente para ti? Abuela, ¿acaso necesito preguntar? Él es Hongxuan. Cada otoño acompaña a esa niña con melancolía otoñal. Hongxuan, la abuela quiere que lo digas tú mismo. Esta mujer, ¿quién demonios es? Hong Xuan, más te vale que te expliques. ¿Qué demonios está pasando? No le hagas bullying a mi papá. Sois un montón de malas personas. Otra vez tú, mala mujer. Mi mamá dice que solo le tienes envidia. Por eso te llevaste mi pulsera. De tal palo, tal astilla. ¿Por qué eres tan fiera? Bruja vieja. Yue, no hables. Lo siento, abuela, los niños no entienden. No grites así. Yo solo tengo a esta Ali, a esta única nuera. Pero, abuela, Hongxuan y yo estamos realmente enamorados. Señorita Zon, ya estás montando otro numerito. Cállate de una vez. Abuela, cuando le da un episodio, va por ahí declarándose a los hombres. Tienes que entender que es una paciente. ¿Entiendes? Quieres que la abuela entienda a una mujer que arruina la feliz familia de su nieto. Basta ya, Sully. ¿Estás paranoica con que te sean infiel? No puedo satisfacerte, así que vas y esparces rumores. ¿Que yo esparzo rumores? Yao Hongxuan, ¿es que no tienes vergüenza? Si crees que te he estado ignorando todo este tiempo, pues vamos ahora mismo a la habitación y reavivemos nuestros sentimientos. Yao Hongxuan, más te vale que hables bien con tu mujer. Confío en ti. Estos últimos meses he estado solo en casa. Tú también deberías confiar en mí. Te he sido fiel. Creo que mi marido no me será infiel. Parece que te malentendí. Mientras sepas que fue un malentendido. Nuera, así que resulta que solo estabas tomándole el pelo a Hongxuan. Nos has asustado a todos. Eres tremenda. Ya que se atreven a falsificar pruebas. ¿A manchar el honor de la familia Yao? Entonces deberías ocuparte de ellos para demostrar tu inocencia. ¿Qué demonios estás haciendo? Eso es ilegal. Tranquilo. Simplemente hazlo. Yo me encargo de limpiar. Déjamelo a mí. Eres un auténtico loco. Sí, soy una loca. Sabes que estoy chiflada y aún te atreves a meterte conmigo. Sully, mi hijo, Hongxuan, desde pequeño, ni siquiera pisaba esto. Ni siquiera pisaba una cucaracha. Y mucho menos. ¿Te atreves a apuñalar a alguien? Pues eso es perfecto. Que asuma las consecuencias él mismo. La estafadora que le timó dinero y sentimientos. Más vale que vuelvas pronto a la familia. Hongxuan. De ninguna manera. ¿Qué tiene de malo quererte? No es culpa tuya. Es mi culpa por no protegerte. Yao Hongxuan. Lo estás admitiendo. Estás siendo infiel. Sully. Dijiste que el niño es mío. ¿Tienes alguna prueba? Prueba de paternidad. Esta es la prueba. Mamá, este niño es realmente de Hongxuan. Yao Hongxuan, de verdad me has decepcionado. Este niño es mío. Sully. La cagué contigo. Oh. Espera a tener la prueba. Enfrentarte a ella. Entonces admites que te equivocas. Cariño. Solo fui a verla, para satisfacer algunas necesidades físicas.
como un favor. Y no te agotó, cariño. Solo piensa en nuestros 6 años juntos, como pareja. Perdóname solo esta vez, ¿vale? Hong Xuan, estás intentando destruir a la familia Yao. Una cosa es ser infiel, y otra que te pillen con pruebas. Vuestra familia Yao. No es la primera vez. Directora Su. Aunque, este Hong Xuan ha estado con otras mujeres, pero en su corazón, solo ha estado Su Li. Cariño, lo juro. De verdad que solo fue esa vez. No pude evitarlo. Hong Xuan, ¿cómo pudiste tratarme así? Cállate. Papá tiene una tía mala, así que ya no nos quiere a mamá y a mí. Cariño. Esto solo fue un error. Puedes ser madre sin dolor. Esto es bueno para ti. Es algo bueno. Dijiste que eras una noche de pasión inesperada. Entonces, ¿qué lleva en la barriga? ¿Es de otro, o después de vuestra noche de pasión? Os sentó muy bien. Y seguisteis pagando. ¿Qué? Tiene otro en la barriga. Mocoso, ¿en serio lo hiciste más de una vez? Cariño. Lo sé, te ha afectado los sentimientos, pero no puedes delirar. En la tienda de ropa. No me lo prometiste en persona, antes de que naciera el bebé, que te divorciarías de mí. ¿Qué tienda de ropa? ¿Qué historia te estás inventando ahora? Entonces llamaré al médico, para que la examine. A ver si soy yo quien se lo inventa, o eres tú quien miente. Ya basta. Su Li, deberías saber cuándo parar. No te pases. Yao Hongxuan. ¿Engañas si crees que tienes razón? Voy a llamar al médico ahora mismo. Es cierto, ella sí tiene un bebé en la barriga. Su marido ya no la quiere. Me da pena, así que la cuidé unos días. Y luego todos me malinterpretasteis. Hong Xuan, ¿cómo puedes verme así? Cállate. Ali, es solo porque soy bueno. ¿Qué merezco que me regañen? Cariño, no me importa que los demás me malinterpreten. Pero tú eres mi querida esposa. Mientras tú confíes en mí, es todo lo que necesito. Ah, papá miente. Anoche claramente estabas, todavía en la cama, hablando con mi mamá. ¿De qué me ibas a dar un hermanito? Ay, no. Hong Xuan, has deshonrado a la familia Yao. Lo has echado todo a perder. Pequeño mocoso, la familia Yao se va a hundir por tu culpa. Papá, soy tu propio hijo. No me crees, le crees a este niño, y escuchas a esta forastera, Su Li. Yao Hongxuan. Así que nunca me viste de verdad, como tu esposa. Esposa. Eres todo para mí, pero, ¿cómo puedes fiarte de las palabras de un niño? A veces. Los niños son más sinceros que los adultos. Nuera, nuestro Hong Xuan es físicamente maduro, pero mentalmente es solo un niño inocente. No miente. Señor Yao, ya es padre. Todavía lo ves como un niño. ¿No te da vergüenza? Esposa. Solo cometí el error que comete cualquier hombre. Eso es todo. Ven aquí. Lleven a la señorita Zon al hospital. Hong Xuan, tengo miedo. Papá, tengo miedo. Sácame despacio. Hong Xuan, ayúdame. Alto. El bebé que lleva Zon Man en su vientre, también es mío. Suéltame. Suéltala. Hong Xuan, No tengas miedo, no tengas miedo. Yo te respaldo, nadie te va a molestar. Tú tienes la culpa, pequeña. Estás arruinando la reputación de la familia Yao. Abuela. Zon Man es una heroína para nuestra familia Yao. ¿Por qué la golpeaste? Hong Xuan, deja de enfadar a tu abuela. Saca a esta mujer de aquí ahora mismo. Échala. Hong Xuan, no nos abandones a Yue Yue y a mí. Yo solo quiero darle un hogar a cada chica solitaria. ¿Cuál es mi culpa? Tú no puedes tener hijos. Simplemente buscaré a otra para que los tenga. ¿Qué tiene de malo eso? La culpa es tuya por ser inútil. Llevas 6 años con la familia Yao. Ni siquiera puedes tener un hijo. Te he dado oportunidades. Es tu propio útero el que te falla. Soy el único hijo de la familia Yao. Ni siquiera puedes poner un huevo. Una mujer que no puede tener hijos. Que la familia Yao se casara contigo. ¿De qué sirve? Hong Xuan, cállate. Abuela, ¿quieres ver a la familia Yao? Por culpa de esta mujer, ¿extinguirse? Ali aún es joven. ¿Cómo sabes que no puede tener hijos? Lo que dice Hong Xuan tiene sentido. Una mujer que no puede tener hijos. ¿En qué se diferencia de un hombre? Ah,
Pero aún así, la familia Su puede ayudar a la familia Yao a superar la crisis. No podemos permitirnos ofender a la familia Su. No podemos meternos con ellos. Vosotros, los Yao. ¿No fuisteis vosotros los que trajisteis los regalos de compromiso para casaros con nuestra Li? ¿Es correcto decir esto ahora? Su Feng. Te estoy haciendo un favor, llamándote tía. Si no fuera porque vuestra familia Su tiene algún valor para la familia Yao, ¿crees que me casaría con ella? Después de tantos años sin hijos, es un milagro que no la haya golpeado. Ella es la que le debe disculpas a la familia Yao. No soy yo, Yao Hongxuan, quien le debe disculpas a ella. Cállate, desagradecido. ¿No sabes distinguir al rey grande del pequeño? No me has hecho nada malo a mí. Tú no puedes tener hijos. ¿A quién vas a culpar? Entonces, ¿por qué no puedo tener hijos? ¿No lo sabes? Me has estado envenenando durante 6 años enteros. Y ahora me echas la culpa. No puedo tener hijos. ¿Cuándo se enteró? Yao Hongxuan, ¿de verdad le envenenaste a Ali? Abuela, no dejes que te engañe. Tiene miedo de que la culpes, así que consiguió un informe falso de quién sabe dónde. Se inventó un informe falso para difamarme. Esto. Yao Hongxuan ya tiene un hijo con la señorita Zhong, pero con Su Li no ha tenido ninguno en todos estos años. ¿Quién sabe? Quizás el problema realmente sea de Su Li. Yao Hongxuan, ¿cómo puedes hacer algo y no reconocerlo? ¿Qué se supone que debo reconocer? Eso era claramente para ti, vitaminas para ayudarte con tu salud. No es veneno en absoluto. Ni siquiera he dicho nada sobre lo que estaba tomando. ¿Cómo sabes que estoy hablando de vitaminas? ¿No has estado tomando vitaminas estos últimos 6 años? Vitaminas, eso es algo bueno. Es para apoyo nutricional. ¿De verdad? Eres mi mujer. ¿Yo te hice incapaz de tener hijos? ¿Qué gano yo con eso? Sí, abuela, ¿qué hombre no quiere ser padre? Hermana, no te desanimes demasiado. Quizás en un par de años, de repente lo consigas. Ya que dices que esto es algo bueno, entonces dejaré que tu querida también lo pruebe. Mala mujer, suelta a mi mamá. ¿Qué estás haciendo? Ali, cuidado. Estoy bien. Yao Hongxuan. ¿De verdad quieres provocarme, Ali? ¿Te lo estás buscando? Tranquilízate. ¿Crees que puedes contraatacar? ¿Crees que no voy a hacer que todos vosotros, los Yao, sean borrados del mundo empresarial? Hongxuan, suéltala ahora, o quedas fuera de la familia Yao, ahora mismo. Oh, señor Su, tranquilo, tranquilo. Los jóvenes no lo entienden. No te rebajes a su nivel. Será mejor que te lleves a esta mujer. Lárgate de aquí. Una palabra del señor Su podría hacer que la familia Yao se venga abajo. No arruines también a la familia Yao. Papá, ¿de verdad tienes que tenerles tanto miedo? No tengo miedo, solo veo la realidad. No podemos enfrentarnos a la familia Su. Yao Hongxuan, ¿no dijiste que esto era una especie de vitamina para la nutrición? ¿Es realmente tan aterrador? ¿O es que sabes que esto ni siquiera es una vitamina? ¿Cómo se supone que lo sepa? ¿Estás escondiendo algo ahí dentro? ¿Lo estás envenenando con algo más? Eso son tonterías. Ali no es así. Hongxuan, me asusté muchísimo hace un momento. Si no estuvieras aquí, nunca me volverías a ver. Yue se quedaría sin mamá. Tu hijo ni siquiera habría nacido. Ali, debes estar agotado hoy. ¿Por qué no vuelves a tu habitación y descansas un poco? Jaja, nuera, sin prisa con lo de los niños. Podemos esperar a otro día. Haré que alguien te enseñe algunas técnicas de alcoba. Jajaja. Yao Hongxuan, yo, Su Li, puedo acabar con cualquiera. No necesito recurrir a envenenar esas bajezas. Mujeres como tú, ¿qué otros trucos tenéis? Hermana, déjame darte un consejo. No pierdas el tiempo intentando ganarte a Hongxuan. Eso es buscarse problemas. ¿De qué estás ladrando? ¿Qué haces, Su Li? Si algo le pasa a Man, no te dejaré escapar. Hongxuan, me duele el estómago. Chico, ¿quieres probar a hacer algo? Yao Hongxuan, si te atreves a tocarme, ¿crees que seguirás vivo para salir por la puerta de la familia Yao? Lleva a esta mujer al hospital, vacía su estómago. No, Hongxuan, no puedo ir. Abuela, me equivoqué. Este niño es tu sangre. Por favor, te lo ruego,
Por la sangre de la familia Yao, dale una oportunidad de vivir. Elimina al bebé ahora mismo. En cuanto a esta mujer, envíala fuera del país inmediatamente. En cuanto a esta chica, devuélvela a la familia Zon ahora mismo. Nuestra familia Yao nunca aceptará sangre desconocida. Hong Xuan, ayuda. Deja que se vaya. Abuela. Quiero divorciarme de ella. Quiero casarme con Zon Man. Hijo desobediente. ¿Estás loco? No estoy loco. Ya he tenido suficiente. Mi relación con Sully es solo un acuerdo comercial. No la amo en absoluto. Ante ella, siempre me siento como un humillado hijo de familia. Tengo que vigilar todo lo que hago, según el humor de la familia Su. Pero Zon Man es diferente. Ella me admira, me ama. Ante ella, me siento como un hombre real. Idiota. Mujeres como Zongman hay por todas partes. Pero ¿qué pasa con Sully? Sus habilidades y estatus. Y la familia Su detrás de ella. Solo hay una en Haichen. ¿Estás loco? ¿No renunció tu tío a su fe entonces? ¿Y renunció a ser el hijo de familia Su? ¿Por qué no puedo dejar? Entonces, ¿quieres ser como tu tío y renunciar a la posición de heredero de la familia Yao? ¿Salir sin nada? Antes, mi tío estaba lleno de vida. Pero ahora míralo. Porque la vida de mi familia tiene que estar bajo el yugo de la familia Su. No lo aceptaré. Sully, déjame decirte algo. Incluso sin la familia Su, mi familia seguirá triunfando. Un día, nosotros, la familia Yao, pisotearemos a la familia Su y os aplastaremos. Qué joven más atrevido. Yao Hongxuan. Nunca he oído a nadie decirle a la familia Su que quiere aplastarnos. Señor Su, es solo un niño. Yo le daré una lección. Dale otra oportunidad. Sully, ya lo has visto. Aunque tu tía te apoye, ¿y eso qué va a cambiar? Solo eres una hija de la familia Su, casada fuera. Y como mucho, ella solo puede darte un poco de apoyo. ¿De verdad crees que puede mover algunos hilos? Y yo soy el único heredero de la familia Yao. La abuela no me abandonaría por una forastera como tú. No me abandonaría. Siempre que aceptes a Man y al niño, y te disculpes con Man, y luego cedas todos los activos de tu familia Su, todos vuestros negocios. Admite tu grosería pasada. Y aún podría dejarte ser la señora Yao. ¿De qué te ríes? Yao Hongxuan. ¿Quién te ha dado el valor para pensar que quiero ser tú, señora Yao? ¿Has olvidado algo? Todo está negro sobre blanco. Tú, el cabeza de la familia Yao, ya has hipotecado tus acciones clave del grupo Yao a mí. Son solo 200 millones. ¿Crees que nuestra familia no puede cubrir eso? ¿Crees que puedes usarlo para someterme? Eso es simplemente ridículo. ¿En serio, presidente Yao? ¿Por qué no le dices a tu hijo ahora mismo que pague solo 200 millones? ¿Puede vuestra familia Yao siquiera permitírselo? Si me das 200 millones, me aseguraré de devolvértelos con intereses. Como si eso fuera a pasar. Tú haz las maletas y vete. Y desaparece durante 3 meses. Nuestra empresa está en el punto de mira de Hacienda. Hay pruebas sólidas de evasión fiscal. Nuestra empresa no solo se enfrenta a enormes indemnizaciones, sino que nuestro flujo de caja se ha colapsado por completo. Ahora mismo, la familia Su no está dispuesta a respaldarnos, ni a proporcionar ningún apoyo. Todos nuestros proveedores y bancos nos están presionando. La familia Yao ya está en números rojos. ¿Qué has dicho? Eres tú. Tú debes de ser el que mueve los hilos, ¿verdad? Sí, fui yo. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Desde el día que lo descubrí, la verdad salió a la luz. El destino de tu familia, la familia Yao, ya estaba sellado. Se acerca la fecha límite de la hipoteca. Yao Hongxuan. Ahora te doy 2 opciones. Primera, deshacerte de Zongman y de tus 2 hijos. Segunda, renunciar a todo lo de la familia Yao. Coge a tu mujer y a tus hijos, y vete sin nada. ¿Quieres poder y estatus, o tu supuesto amor, y tu propia carne y sangre? Desagradecido. ¿Acaso necesitas pensártelo? Date prisa y elige. ¿De verdad vas a renunciar a todo por esta mujer y este niño? ¿Por toda la familia Yao? ¿Has perdido la cabeza? Hongxuan, ¿vas a ofender a la familia Su por esta mujer? Este tipo de consecuencias son algo que la familia Yao no puede soportar.
Onswan. De verdad me decepcionas. A partir de ahora, no tendré un hijo como tú. Sabía que me querías. Man, lo siento. No puedo vivir sin mi familia ya. Mamá. Mamá, ¿te duele mucho, Onswan? El dinero se puede recuperar. El amor no tiene precio. Mi padre tiene razón. Mujeres como tú, hay por todas las calles. ¿Por qué debería renunciar a todo por ti? ¿Renunciar a las familias Sui Yao? Con dinero llegan las mujeres. Si no tuviera dinero, quizás tú no estarías conmigo. ¿Qué es más importante? Todavía puedo distinguirlo. Papá malo, eres un papá malo. Yue. Mamá, ¿papá va a abandonarnos? Ali, ¿ahora estás satisfecho? El Yao Onswan actual ya no es el mismo Yao Onswan. Al final eligió el poder y el estatus. Si hubiera elegido a Zongman y a su hija, todavía le respetaría un poco. Pero lamentablemente, lo que más le gusta a un canalla es siempre el mismo. Hija, Onswan es muy comprensivo. Ya te lo he explicado. Deja que pase y perdónalo. Ali, ¿podrías, por favor, por el bien de la abuela, darle otra oportunidad? Ya ha castigado a esa mujer. No es suficiente. Yo, Yao Onswan, prometo hoy. Yo, Yao Onswan, juro aquí, que solo amaré a Suli en esta vida. Si rompo esta promesa, aceptaré las consecuencias de la familia Su. En blanco y negro. Yao Onswan, ¿qué más tienes que decir? Hoy, yo, Suli, haré cumplir la ley familiar. Traidor. 3. Empácalos por mí. Sí. Largo. Suli. ¿Es que no respetas las normas? Ali, eso no está permitido. Onswan es solo un niño. Sabe que la ha cagado. Onswan, ponte de rodillas. Date prisa e inclínate ante Ali para disculparte. Ruega que te perdone. Si no, no será solo tú. Toda nuestra familia estará en problemas. Solo las mujeres se arrodillan ante los hombres. Inclínate. Las rodillas de un hombre valen oro. ¿Por qué debería inclinarme ante ella? Cierra la boca. No podemos enfrentarnos a la familia Su. Ali, la abuela te lo ruega. La familia Yao no puede quedarse atrás. Me uno. A partir de ahora, seguimos a Ali. Onswan es el único heredero de la familia Yao, la última esperanza. Cállate. A partir de hoy, todo se hará según Ali. Si alguien replica, que se largue de la familia Yao. Tú, ¿qué le diste a mi abuela? ¿Qué tipo de hechizo le lanzaste? Si quieres hacerme daño así. No lo diré. Voy a obligarte. 3 no descansarán tranquilos. Déjame ir. No. De ninguna manera, de ninguna manera. No quiero. Mujer asquerosa, te lo has buscado. Papá no te quiere. Déjame ir. Suli, no puedes hacerme esto. Onswan, estás confundido. Confundido. Todo es culpa de nuestra familia Yao. ¡Qué desgracia para la familia! Gracias a la confianza de todos los accionistas. Soy yo, la que asume el puesto de presidente de mi difunto esposo. Dirigiré al nuevo equipo directivo, para devolver a la familia Yao a su máximo esplendor. Esta vez, la familia Yao ha recibido una inversión de la familia Su, una oportunidad para volver a la vida, gracias al fuerte impulso de Ali. Exacto. Si no fuera por Ali, nuestra familia Yao habría quebrado. Hoy, además de anunciar las nuevas políticas de gestión, tengo una cosa más que quiero compartir con todos vosotros. Hace 2 meses, el cielo me ha favorecido y me ha dado una nueva fuente de motivación. Y también le ha dado a la familia Yao una nueva esperanza. Señor Su, está embarazada.
Felicitaciones, señor Su. Ali. Es él. Ali, desde la universidad hasta ahora, te he estado persiguiendo todos estos años. ¿Todavía no me das tu respuesta? Lo siento. Es el matrimonio que mi familia ha arreglado. No puedo salir de esto. Ali, te esperaré. Definitivamente volveré por ti. Todos estos años. Realmente ha estado esperándome todo este tiempo. Este tipo, ¿quién diablos eres? ¿Por qué apareces con rosas? Para estropear la ceremonia de juramento de mi nuera. ¿No es obvio? Estoy aquí para pedirle matrimonio a tu nuera. ¿Quién diablos es este tipo? ¿Es uno de los empleados de la familia Yao? No parece. Debe ser de alguna familia adinerada. Un niño rico, ¿eh? Este tipo. Aquí no eres bienvenido. Sully es la nuera de mi familia. No puedes coquetearle así. Su matrimonio. Antes quizá teníais algo que decir, pero ahora, ni hablar. Tranquilo. Los invitados son bienvenidos. Señor Ye, es un amigo de mi círculo de negocios. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Ali, te he esperado todos estos años. Ahora, por fin eres libre. Yo siempre puedo, abiertamente, tener malas intenciones, ¿verdad? Acabo de perder a mi marido. En mi vientre, hay un bebé que nacerá en 2 meses. ¿Lo que estás haciendo, es eso apropiado? No me importa. Acabas de perder a tu hombre. Yo estoy soltero de nuevo. Somos la pareja perfecta. Chico, ¿qué le estás diciendo a mi nuera? Baja aquí, rápido. Oye, ¿qué le estás diciendo a mi nuera? Baja aquí ahora. Papá, le prometí invitarle a tomar algo. También es de la familia Su, uno de los socios. Oh. Así que es amigo de la familia Su. Entonces también es amigo de la familia Yao. Bienvenido, bienvenido. La jugada de la señorita Su para mantener viva la línea familiar. No solo venga la gran enemistad, sino que también preserva la amistad y dignidad de ambas familias. Y hace que tu suegro te respete así. Impresionante. Ya que sabes que soy ese tipo de persona, entonces no deberías temer que un día sigas los pasos de Yao Xuan y yo te empaquete y te mande lejos. No tengo miedo. Hace tiempo que me he aprendido las normas de la familia Su y las reglas de la virtud conyugal. Me las he aprendido de cabo a rabo. Te garantizo que a partir de ahora me portaré bien y seré un yerno obediente, un buen yerno. Ya sea sobre hombres o sobre el amor, no son el tema principal de mi vida. Mi vida, de principio a fin, solo puede ser controlada por mí. Señor Ye, admiro tu obsesión, señor Yao, pero mi nuera ya ha rechazado tu declaración. Te sugiero que pienses con sensatez. ¿Qué? ¿Todavía quieres mantener a Ali atrapada en tu familia Yao para siempre? ¿Qué quieres decir con atrapada? Este señor. Veo que eres amigo de mi nuera. Te respeto un poco. Nuestra familia Yao, aunque no somos la élite más destacada, pero en Haichen tenemos nuestra propia posición. Nuestra familia Yao trata a Sully como a nuestra propia hija. Este señor, desde que Sully se casó con nuestra familia Yao, nunca le hemos debido nada. Siempre la hemos tratado con respeto. Es la mala suerte de mi nieto, que no pudo estar con Ali para toda la vida, pero nunca interferiremos con la libertad de Ali. Usar los intereses familiares para atar a Ali en matrimonio, eso es lo que llamas libertad para ella. Ali, tú lo elegiste en su día, mi hindú, pero ahora está claro que no es un buen tipo, mereces una vida mejor. Dices que mi hijo no es un buen tipo. ¿Qué te da derecho a decir eso? Señor Ye, nuestra Ali está casada. Por favor, no nos molestéis aquí. Casada, pero viuda. Tiene derecho a buscar su nueva vida. Mi vida no necesita a un hombre para demostrar su valor. Tus flores son preciosas, pero las flores al final se marchitan. En lugar de depender del amor de otro, para encontrar mi valor, prefiero establecer el mío propio. Ali, no es eso lo que quise decir.
El señor Su no solo tiene talento, sino que también es leal a sus suegros. Eso es realmente excepcional. Una mujer así. No es de extrañar que el señor Yao ya haya agotado toda su suerte. ¿Has oído lo que ha dicho mi nuera? Su corazón solo le pertenece a mi hijo. Se quieren mucho. No puedes arrebatárselo. Nuestro Ongshuan ya no está. Si estuviera aquí, sin duda os mostraría su amor por Su Li. Esta familia Yao miente sin inmutarse. No quiero presionarte. He venido hoy para desearte lo mejor de corazón. Al unirte a la familia Yao, te he traído un regalo. Deseo que la familia Yao del señor Su prospere y que su carrera florezca. Gracias. Que el señor Su abra el regalo personalmente, por favor. Tú, el de apellido Ye, ¿qué se supone que significa eso? ¿Has venido a armar lío? ¿No es este un Hubao Pen de regalo? Mamá, Lo que él dio es para Sully. La placa, Lingwell. Yi-Chen, ¿la familia Ye está rompiendo lazos con la familia Su? ¿Cómo puede haber una placa Lingwei ahí dentro? Señor Ye, lo revisé a fondo. Solo había un Hubao Pen. No tengo ni idea. ¿Cómo ha aparecido esto de repente? Tú, el de apellido Ye, deja de hacer el payaso aquí. Está claro que es mi nuera. Ella te rechazó. Guarda rencor. Maldiciéndola en público. Haciéndola quedar mal. Ali, ¿confías en mí? Señor Ye, puedes hacerlo pero no atreverte a reconocerlo, ¿eh? El Hubao Pen está con tu asistente. ¿Estás diciendo que yo lo puse ahí? Este tipo parece todo amable y correcto, gentil y refinado, pero por dentro es realmente tan venenoso. Tras fracasar en su declaración, manda una placa, Lingwei. Puedes conocer la cara de alguien, pero no su corazón. Quizás a puerta cerrada. Es un maltratador. Cierra la boca. Señor Ye, no esperaba que fueras tan despiadado, tan mezquino y malvado. ¿De qué estás farfullando, vieja? Mira el lío que has montado. Señor Ye, sinceramente no tenía ni idea de lo que había dentro. Señor Ye, desde que entraste, he sido amable contigo porque eres amigo de mi nieta política. He sido educada contigo, pero te has aprovechado de eso, maldiciendo a mi nieta política. Ali, esta situación, ¿cómo quieres que la resolvamos? Ali. Nos conocemos desde hace tanto tiempo. ¿Cómo podría yo hacerte algo así? ¿Hacer algo así? Todavía estás fingiendo, alguien. Echad a este tipo Ye, fuera del lugar. Echad a este tipo, Ye, que se largue de aquí. ¿Quién te ha dado la cara para meterte con nuestro jefe? Lleváoslos a todos. Para. Todo el mundo, atrás. Nuera, este tío te ha maldecido en público, para dejarte en ridículo. Ni siquiera respeta a nuestra familia, Yao. Comparado con vuestra familia, Su. No podemos dejar que esto quede así. Sí, Ali, esto es muy mala suerte. Si lo dejas pasar, de ahora en adelante, ¿qué dirá la gente de nosotros? La familia Yao y la familia Su. ¿He dicho yo que se acabó? Ali. De verdad que no. ¿Has estado sujetando esta bandeja todo el rato? Antes de que yo entrara, fui al baño. En ese momento, dejé la bandeja en la mesa del salón. Revisad las grabaciones de seguridad. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué haría esto? Es Conshuan. Yo claramente le pagué para sacarlo rápido de Aichen. ¿Lo habéis visto? No fue nuestro jefe, Ye, quien me dejó entrar. Debe de haber sido uno de vuestros empleados. Intentando incriminar a nuestro jefe, Ye. Ahora me creéis, ¿verdad? Ese tipo ha vuelto. Parece alguien que conozco. Oh, esto es un malentendido. Todo ha sido un malentendido. Ay, Dios, solo ha sido un pequeño lío. Es el personal de abajo. Lo pusieron en el sitio equivocado por accidente. Somos nosotros. Nos hemos equivocado con el señor Ye. Mamá. Ay, Dios. Ali, es solo una tontería. No le des demasiada importancia. Sigamos adelante. ¿En serio? Señora Yao. Los empleados de su familia Yao llevaron la tablilla conmemorativa de Ali a la empresa. ¿No os parece extraño? Sí,
Aunque fuera solo un error, ¿quién sería tan cruel como para hacerle una tablilla al general Su? Será Hiranchis. Ex empleados con conflictos laborales. ¿Quieren vengarse del general Su? Exacto. Debe de ser alguien de la empresa. ¿Qué empleado renunció y tiene quejas contra la compañía? ¿Y solo quiere crear problemas? Si eso es cierto, seguro que van a por Yao Ongshuan. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra Ali? Mamá, ¿por qué cambias de opinión de repente? ¿Quién tiene tan mal gusto? ¿Para hacerle algo así a mi nuera? Tengo que averiguar quién fue. Tu hijo. Ah, mi hijo. ¿Cómo puede la abuela cambiar de parecer así de repente? Hace un momento, estaba que echaba chispas para arreglar las cosas con Yechen, y ahora solo quiere guardarlo bajo la alfombra. ¿Será que me ocultan algo? Señora Yao, señor Yao, ustedes, ¿no insistían en que nuestro general Ye les diera una explicación? ¿Cómo es que ahora, de repente son tan generosos con los ex empleados? ¿Tan generosos? Su nuera, delante de todos, fue maldecida con una tablilla conmemorativa. ¿No les preocupa ahora cómo se ven las familias Yao y Su ante los demás? Oh, esto es duro para todos los que trabajan. En fin, Ali no salió herida. Mejor. No hagamos mucho ruido. Sí, esto es solo un empleado. Con un poco de rencor, una simple broma. Así que la familia Yao realmente tiene doble moral. Hace un momento, hasta hicisteis que los guardaespaldas agarraran a nuestro general Ye, y ahora decís que no es para tanto. Muy bien. Abuela, dices que no es para tanto. ¿A esto le llamáis un asunto sin importancia? Ah, lo sabía. Sigue siendo nuestro Ali, el que tiene más visión y ambición. No se enreda en estas pequeñeces. Sí, ese es nuestro Ali. Es alguien que hace grandes cosas. ¿Cómo va a molestarse con esos empleadillos? ¿Para qué iba a buscarle las costillas? Eso sería rebajarse. Hoy es mi nombramiento oficial. Es un buen día para la presidenta de la familia Yao. Este pequeño episodio no es más que un payaso causando problemas. Un payaso no deja de ser un payaso. Solo se atreven a esconderse tras una máscara. Solo intentan llamar la atención. Si alguien les quitara la máscara, ¿no serían una persona normal y corriente? Nada que temer. Oh, sí. Deseo que mi familia Yao tenga éxito, y al grupo Su también, que nuestras carreras florezcan, y alcancen nuevas cotas. El señor Su es realmente impresionante. No solo no avergonzó a la anciana, sino que además disipó con astucia la incomodidad. Eso es sencillamente genial. Ya que vosotros no queréis decir nada, yo misma me encargaré de investigarlo. Su reacción me hace cuestionar cosas. Pero realmente espero que solo esté exagerando. ¿Quién sabe, verdad? Tu chico definitivamente está en la empresa. Ha molestado a varios empleados. Pero mi intuición me dice que ya ha escapado. Entonces, estás diciendo que sospechas de Yao Ziwi y que la vieja Yao te lo oculta y lo dejó escapar discretamente. Ay, hombre. Ali, es solo una cosa pequeña. No te lo tome tan a pecho. Dejemos esto pasar. Ay, por favor. Todos solo intentan ganarse la vida. Al menos Ali no se ha lastimado. Así que simplemente no nos preocupemos por cosas pequeñas. Sí, es solo un empleado menor. Solo una pequeña queja sobre la empresa. Solo algunas pequeñas quejas. Lleva a algunas personas a la montaña trasera para excavar tumbas. Sí. Ali, si realmente escapó, ¿qué vas a hacer? Entonces mejor que nunca, se presente frente a mí. Director Su. No hay nadie en el ataúd. Realmente escapó. No es extraño que de repente dejaron de buscar quien liberó la tablilla espiritual. Todo encaja ahora. Ali, ¿cómo te va? Cuídate. Parece que no importa lo que haga. No puedo competir con sus lazos familiares. Ellos son la familia real. Es hora de hacerles entrar en razón. ¿Y este plato?
Hoy, la señorita cocina ella misma para nosotros. Oh, vaya sorpresa tan agradable. Señor, señora, por favor, tomen asiento primero. La señorita lo tendrá listo enseguida. Dios mío. Ya sabéis, una mujer sin un hombre. ¿No ha cambiado mucho? Ay. Esta Ali es la hija de la familia Su. Tenemos mucha suerte de tenerla. Todo es por culpa de ese mocoso. No sabe apreciarla. Mamá. Has mencionado que hoy, en el salón de banquetes, alguien le envió una placa a... ¿Fue Hong Xuan? Baja la voz. Esto no es algo de lo que presumir. Dentro de un rato, voy a llamar a ese mocoso, para decirle que se largue. Si aparece, y Ali lo ve, estamos todos en problemas. Al menos en la familia Su, antes de que se finalice la inversión. Hong Xuan no puede estar cerca. Ay, por Dios, ya conoces a ese mocoso. ¿Qué le pasa? Tiene un tesoro en casa, pero sigue buscando en otra parte. Es un desastre. Solo son 3 platos. Sí, solo 3 platos. Ay, por Dios. Nuestra familia ya no es tan pobre para esto. 3 personas. Solo 3 platos. La señorita dijo que le preocupa que no podáis comer demasiado. No es cuestión de cantidad, sino de las intenciones de Ali. Oh sí, totalmente. Es la primera vez que cocina la nuera. Hacer 3 platos. Ya es bastante impresionante. Dejadme ver cómo está la nuera. ¿Qué platos ha hecho? Mamá Qian, ¿lo haces a propósito? ¿Nos estás tomando el pelo? No, mi señor. Es la señorita. Dejadme servir estos platos. Yo tampoco lo sé. ¿Qué lleva esto? Bueno, entonces la señorita. ¿Dijo algo? No. Esto. No. Está Ali. Nos está tomando el pelo. Abuela. Debéis tener hambre, ¿verdad? Ali. Tú. ¿Qué significa esto? Esto es la comida que os he preparado. Probadla. Nuera. Esto es un plato de tierra. Este es un tubo de bambú vacío de arroz. ¿Qué clase de plato es este? Esto no es tierra normal. Esta es la de tu nieto, tierra de la tumba. Tú. ¿Nos haces comer tierra de tumba? ¿Qué intentas hacer? Ali, tú, ¿te encuentras un poco mal? ¿Quieres que envíe a alguien a llevarte al hospital? Abuela, estoy bien. Es que últimamente he tenido un sueño. ¿Qué sueño? Soñé con un ataúd muy grande. Me es muy familiar este ataúd. Es el que enterré para Yao Xuan. El que metí bajo tierra. Esto es. De repente, la tapa del ataúd se abrió de golpe. Me asomé para mirar dentro, pero no había nada. Abuela, papá, vosotros decís que este, Yao Xuan, está realmente muerto. ¿O no lo está? Esto. Ay, Ali, ese día, todos lo vimos con nuestros propios ojos. No hay error. Sí. Ali, no le dé tantas vueltas. Entonces, ¿vosotros lo visteis morir de verdad? El ataúd estaba sellado. ¿Cómo iba a poder seguir vivo? Ja, ja. ¿Hay alguna posibilidad de que vosotros, a escondidas, lo hayáis dejado escapar? Eso es imposible. Sin tu permiso, nunca lo habríamos dejado ir. Sí, Ali. Como te prometimos, darte un trato justo. No íbamos a dejar escapar a un Xuan a escondidas. Para verificar lo que dijeron la abuela y papá, ya saqué el ataúd afuera. ¿Qué? Oye, Ali, ¿qué quieres decir con eso? Pues claro que es para comprobar si sigue ahí dentro. Hijo, ¿por qué estás tan deprimido? Hong Xuan. Abuela, papá, ya que todos decís que Yao Hong Xuan ha muerto, pues abrámoslo y veamos si de verdad se ha ido. Oye, Ali. Respeta al difunto. Deberíamos darnos prisa y dejar que Hong Xuan descanse en paz. Ali, no seas testaruda.
Ali. La abuela sabe. Lo de la situación de Hongxuan te ha afectado mucho. Pero deberíamos intentar mirar hacia adelante, ¿no? Abuela, mis sueños suelen ser muy certeros. Si esto no se aclara, no podré dormir. Abuela, ¿y si abrís el ataúd vos misma? Hongxuan era tan devoto. No te guardaría rencor. Ay, yo. La abuela se está haciendo mayor. No puede con esto, ja, ja. Señorita, Ya que ninguno de vosotros quiere, yo tampoco voy a insistir. Vamos a echar un vistazo a lo que es este último plato. Ay, no. Ali, tú. ¿Qué quieres decir con esto? Es solo raíz de loto normal. ¿Qué? ¿Que la abuela ya no puede ni comer raíz de loto? ¿O estás diciendo que tú y alguien estáis conectados como madre e hijo? ¿Y que tienes algo que ocultar? La abuela no tiene hambre. Si estás comiendo, come un poco más. Yo me voy a mi habitación primero. Yo te acompaño, abuela. Ya que vosotros no tenéis hambre, ¿qué tal si me como toda esta comida que sobra? Este es mi único vínculo con la familia Yao, la única conexión. Ni siquiera sé si acabará como su padre, con el mismo destino. Ay, no, por favor, no lo hagas. Dios mío. Abuela, ¿qué haces? Levántate rápido. Ali, te lo suplico, abuela, por favor, no me presiones más. Abuela, ¿qué clase de conversación es esta? Tú eres la verdadera abuela de Hongxuan. ¿Cómo podría yo presionarte? Ali, no asustes más a la abuela. Solo deja ir a Hongxuan. Todo es culpa de la abuela. Como esperaba, Yao Hongxuan no está muerto en absoluto, ¿verdad? Como me imaginaba. Yao Hongxuan no está muerto en absoluto, ¿verdad? Hongxuan es mi nieto, mi querido nieto. ¿Cómo iba a quedarme de brazos cruzados viéndolo morir? Pero abuela, Yao Hongxuan fue en contra de las normas de la familia Su. Ali, Hongxuan solo engañó. Solo eso, un engaño. Eso es todo. Nuera. Ese mocoso ya ha sido expulsado de la familia Yao. Ya no es parte de la familia Yao. Eso ya es el castigo más grande para él. Es solo que nos ocuparemos de él en otro lugar. Ali, Hongxuan solo quiere darle un hogar a cada chica. Eres tan buena que no lo culparás, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora tú, llevas el linaje de la familia Yao. Esa también es tu sangre. ¿De verdad podrías hacerle daño? Ah, sí. Piensa en el niño y perdona a Hongxuan, ¿vale? El niño no puede crecer sin padre. Abuela. No solo queréis que él vuelva a la familia Yao, también queréis que yo lo aguante y tenga al bebé. ¿Qué soy yo, en realidad? ¿Soy solo una herramienta para la familia Yao? ¿O una herramienta de cría? ¿O solo soy un peón para salvar a vuestra familia de la crisis? Ali, eres la única nieta política de la familia Yao. Todos me lo ocultasteis y lo salvasteis. Y le permitisteis traicionarme. Luego solo le regañasteis, un poco. ¿Planeáis esperar a que yo dé a luz al bebé y entonces decírmelo? ¿Y obligarme, por el bien del niño, a tener que perdonarlo y aceptarlo? ¿Verdad? Cállate. Sully, ¿qué es lo que realmente quieres de mi abuela? ¿Qué quieres hacer? Hongxuan. ¿Cuánto tiempo? Mujer. Mocoso, ¿qué haces aquí? ¿Quieres que te maten? Cobrador. Yo te sacé de Aichen. ¿Por qué has vuelto? El padre de la abuela. ¿Qué te asusta? Una mujer embarazada. Esta es la familia Yao. ¿Qué tiene de malo que vuelva a casa? Ah, sí. ¿No te da miedo que te meta en una caja? Sully. Si soy tan valiente para volver. ¿Crees que vine sin preparación? Lo sé. Tu familia Su es poderosa. ¿Y qué? Tu padre está en el hospital, muy enfermo. Cuando tu padre muera, la familia Su tendrá problemas. No habrá nadie que lo sustituya. Entonces solo será tu tía resistiendo sola. Nuestra familia Yao ya ha conseguido tu financiación. Nuestro objetivo se ha cumplido. Estás ocupando mi puesto. ¿Cuántos ojos te están vigilando? Solo eres un trabajador de nuestra familia Yao. Solo un animal de carga. Oh, no. Deja que lo corrija. Nuestra familia Yao es un animal de carga con capacidad reproductiva. Las vacas y los caballos paren solos. Cariño.
¿Por qué estás tan enfadada? No te estreses, que vas a ponerte mala. Ay, Ongshuan. Sully, tú estás embarazada, ¿sabes? Deja ya de enfadarte con ella. Ya no sois niños, y seguís comportándoos como tal. Volved adentro. Pequeño mocoso, ya eres padre, y sigues siendo tan infantil. Tía Tian, rápido, prepara la cena para el joven señor. Esto. ¿A qué esperas ahí plantado? Lárgate. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué estás callada? Oh, ¿sigues enfadada? ¿De qué sirve enfadarse? Ya está hecho, no hay vuelta atrás. Así que pórtate bien. Ten el bebé. Al fin y al cabo, es nuestra propia carne y sangre. ¿No tienes miedo? Podría acabar con esto yo misma. El útero es tuyo, puedes deshacerte de él perfectamente, pero para mí, no me afecta realmente. Siempre puedo encontrar a otra con quien tener hijos. Oh, granujilla. Deja ya de provocarla. Bribonzuelo, cierra el pico. Vuelve a tu habitación, ahora. Te castigo sin salir. Esta noche no hay cena para ti. No como el abuelo y la abuela. ¿Le tenéis miedo solo porque es mujer? ¿Qué estás haciendo? Yao Ongshuan, ¿de verdad crees que no haré nada contra ti? Ya estás embarazada. Sigues siendo tan testaruda, Te comportas así, y no es nada mono. Ah, sí, he venido hoy. No solo para ver mi tumba, tengo una cosa más. Solo quería que supierais. Man está embarazada de nuevo. Ja ja ja. ¿En serio? Ay, Dios mío, ja ja ja. Es increíble. Oh, gracias a Dios. Es el cielo apiadándose de mí. La familia Yao no tiene muchos herederos. Parece que vamos a tener niños. Oh, bendícenos, Dios. Quiero un nieto grande y regordete. Ja ja ja. Así que por fin sois sinceros. Oh, Ali. Esa Zongman. Es muy sincera con Honshuan. Es genuinamente sincera. La última vez, Honshuan la trató así. Aún así quiere tener un hijo suyo, un hijo de nuestra familia Yao. Realmente no podemos. No podemos decepcionarla más. ¿Y yo? ¿Qué soy yo entonces? Ali, tú sabes. Siempre serás parte de la familia Yao, la esposa de mi nieto. No te preocupes. Tú eres la importante. Esa señorita Zon, ¿tú sabes? Ella es solo una secundaria. Tú siempre estarás por encima de ella. Un paso por delante. Ja ja ja, Ali, si de verdad amas a Hongshuan, ¿cómo puedes soportar verlo? Separado de su propia carne y sangre, sufres una vez, y consigues 3 niños. Eso es una victoria para mí. Ahora lo entiendo. Incluso vosotros dos pensáis que vuestra familia Yao ya no necesita la ayuda de mi familia Su. ¿De verdad? Exacto. Nuestro grupo Yao va bien ahora. Hemos superado la crisis económica. Gracias a mi esposa, al apoyo de tu familia. Cuando llegue el momento, me casaré con quien yo quiera. Tú, ¿a quién metí? En el ataúd, un perro callejero. ¿Qué derecho tienes a desafiarme? Por mi culpa, por mis venas corre la sangre de la familia Yao. Pero tú no eres más que una intrusa. Además, el niño que llevas en el vientre, ¿llegará siquiera a nacer? Si será niño o niña, aún no lo sabemos. Incluso si es un niño, cuando llegue el momento, ¿crecerá sano y salvo? ¿Quién puede asegurarlo? Pequeño granuja, ¿cómo te atreves a maldecir? ¿A tu propio hijo? Ay, granuja, hablando tonterías como si no supieras lo que dices. Ali, los bienes de la familia Yao serán todos para tu hijo en el futuro. Vosotros dos, haced las paces, ¿vale? El niño necesita un padre. Hacer las bases está bien. Pero quiero que lo anunciéis públicamente, que se le retire a Yao Ongshuan el derecho a heredar. No podrá formar parte del grupo Yao, ni de ninguna de sus empresas. Y desde luego no podrá involucrarse en ninguna colaboración externa de los Yao. De lo contrario, la familia Su no se detendrá ante nada para acabar con la familia Yao. ¿Qué descaro tienes? A tu padre no le queda mucho tiempo, se va a morir. Nuestra familia Yao está recuperando su posición. ¿Quién te ha dado el valor para pensar que puedes acabar con nosotros? Tu padre apenas puede levantarse de la cama ahora. ¿De verdad crees que él puede respaldarte? Si su padre no puede, yo me encargaré. Quita de en medio, Yao Ongshuan. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí de nuevo? Yo, el único heredero de la familia Yao durante 3 generaciones. Pero mírate, tú, un completo extraño. Vale, basta, cállate ya. Oye, Afen, es muy tarde, ¿sabes? ¿Para qué traes a alguien? Ya que no se puede confiar en la familia Yao, pues yo misma me encargaré de hacer justicia por Ali. Alguien. Traed a Yao Ongshuan aquí, al templo ancestral de mi familia Su, para aplicar la ley familiar. De acuerdo. Señor Su. Tú, siendo un Su, ¿qué te da derecho a meterte conmigo? Lárgate. Ah, cierto. Señor Su, aquí todos somos familia. ¿Por qué blandís armas, verdad? Familia, ¿verdad?
Entonces, ¿tratáis a mi Ali como a familia? Ali, nuestra familia Yao, te ha hecho un agravio, pero puedes castigarle como mejor te parezca. ¿Puedes perdonarle esta vez? Sí. Ali, puedes dejar que le castigue haciéndole dormir en el sofá, ¿no? No vayas directamente a por su vida así. Eso da demasiado miedo. Dejadle vivir, eso mola. Genial. La abuela lo sabe. Ali es la chica más tolerante y generosa. Pero la muerte se puede evitar, aunque el castigo en vida es difícil de eludir. Tía, ¿me prestas tu látigo un momento? Quítale la ropa. Cariño, ¿te atreves? Ali, no puedes hacer esto. Así lo vas a matar a golpes. Por la abuela. ¿Podemos dejarlo así? Ali, ¿podemos ceder los dos un poco? Déjalo, que lo escriba a mano. Una carta de disculpa de 2500 palabras. Eso es más tortuoso que pegarle. De verdad. ¿A qué estáis esperando? Desnudadlo. No me desnudéis. ¿Tú te atreves a pegarme? Te mataré. Parad ya. Solo cometí un error. Todos los hombres del mundo cometen errores, ¿no? ¿De verdad tenéis que ser así? Cuando una mujer engaña, se lleva toda la culpa. Vosotros, los hombres, tenéis varias esposas. Así son las cosas. ¿Quién os enseñó estas reglas? ¿Quién dijo que eres una mujer? Nosotros, los hombres, no somos malos. Vosotras, las mujeres, simplemente no amáis. Ali, estás sangrando. Rápido, al hospital. Señora Yao, gerente Yao, la gerente Su está bien, solo está un poco emocional. Le ha causado algo de estrés por el embarazo. Por ahora necesita descansar más, no la estreséis. Las emociones de una mujer embarazada pueden afectar directamente al desarrollo del bebé. Gracias por su ayuda, doctor. Oiga, doctor, espera un momento. Quiero preguntarle algo. Mi nieta política va a tener un niño o una niña. Doctor, ¿puede decírmelo en secreto? ¿Qué lleva en la barriga? ¿Hay un poco de peso extra ahí dentro? Bueno, eso es un secreto. las chicas tarde o temprano se casan. Se van a ir de casa. La familia Yao no puede extinguirse. Oye, mocoso, cállate. Su Fen sigue ahí dentro. En serio. Doctor, díganoslo ya. Queremos prepararnos para comprar ropa para el bebé. Podéis comprar algunos vestiditos más. Vestiditos. Es una niña. ¿Por qué tiene que ser una niña? Abuela. Como tiene un bebé en la barriga, es una niñita. Entonces déjala hacer lo suyo. Si quiere liarse a golpes, que así sea. Nuestra familia ahora depende de la inversión de la familia Su. Ya está funcionando de nuevo. Además, ahora mismo, el padre de Su Li está muy enfermo. Toda la familia Su es un desastre. Nadie va a cuidarla. Papá tiene razón. Abuela, la familia Su también es accionista de la familia Yao. Ir contra nuestro grupo Yao, ¿qué le aporta a la familia Su? Su Li se casó con nuestra familia. Después de tantos años, por fin se ha quedado embarazada. Si se hace daño, puede que ni siquiera pueda tener un segundo hijo. Mamá, la familia Yao no puede extinguirse. ¿Qué queréis hacer vosotros? Su Li ya no tiene ningún valor para nosotros. Ya no tiene ningún valor útil. Deja que ella y el niño salgan juntos de la familia Yao. Nuestro Hong Xuan todavía es muy joven. No podemos dejar que este pez inútil arruine todo el estanque. Cállate, la familia Yao tiene reglas estrictas. ¿Todavía quieres meterte en líos fuera? No estoy de acuerdo con eso en absoluto. Abuela, Su Li no puede tener un hijo. Simplemente me casaré con otra. No afectará a la reputación de nuestra familia Yao. Sí, mamá, Su Li se casó con nuestra familia Yao. Han pasado 6 años sin un hijo. ¿Qué familia puede ser como nosotros? ¿Haciendo caridad así? Entonces, está bien. Esposa, ¿cómo te sientes hoy? Abuela y papá fueron de compras. Él no tiene tiempo para verte. Ya que ya hemos armado tanto escándalo, entonces no necesitamos torturarnos el uno al otro más.
¿Qué quieres decir? Quiero decir que te he hecho de la familia Yao. Yao Onshuan. Por fin te has atrevido a decirlo. Este día. Debes haber esperado mucho por esto. Sí. Si los Su no tuvieran aún algún valor, el día de mi boda, ya te habría pedido el divorcio. Vete sin nada. Sí. Llevas a un pequeño fracasado dentro. No te he hecho perder dinero. Eso ya es una victoria. Yao Onshuan. Sea niño o niña. Eso depende de tus genes. Deja de darle vueltas. Ya he dicho que sí. Man y su madre se han ido al cine. Firma ya este acuerdo. El niño que lleva Man en la barriga no tiene paciencia para esperar. ¿Tan seguro estás? Zongman puede darte un hijo. El niño que lleva Man. Ya lo he comprobado. Es un niño. Solo con eso, conseguiré que la abuela y papá acepten que entre en la familia. ¿Con qué puedes competir con ella? Vale. Firmaré este acuerdo de divorcio. Pero tú también tienes que firmar esto. Siempre que firmes esto, aceptaré divorciarme de ti. Este pequeño fracasado aún estaba pensando cómo deshacerme de él. Ahora ni siquiera tendré que pagar la pensión. Me sale redondo. Lo tengo controlado. Espero que la familia Yao no se arrepienta en el futuro. No se arrepentirán. Cada movimiento que hacemos en la familia Yao está cuidadosamente considerado. Ahora está claro que hemos salido ganando. ¿Y tú? Te has quedado sin nada. Cariño. Después de todo estuvimos casados. Es una pena tener que verte por última vez en el hospital. Eso es bastante desafortunado. Me largo de aquí. Cuídate y descansa un poco. Ah. No te vayas a tirar del edificio mientras duermes. Ya sabes cómo tirarte. Tu tía está demasiado ocupada para ocuparse de ti ahora. Actualmente está ocupada, ocupándose de los restos de tu padre. Señor Su, no entiendo por qué querrías engañarlos. Ni siquiera puedes averiguar si es un niño o una niña. Esta es la última oportunidad que le doy a la familia Yao. Ya que quieren jugar con fuego. Entonces no pueden culparme por ser despiadada. Abuelo, quiero comer eso. ¿Qué gatito glotón? ¿Qué quieres comer? Solo díselo al abuelo. El abuelo te lo traerá. Aquí tienes. Man, asegúrate de comer más, ¿vale? Estás demasiado delgada. Gracias, abuela. Lo escuché de Onshuan. Lo tienes en tu vientre. Vas a tener un niño. Onshuan lo verificó. Es un niño. Oh, vaya. Este niño es increíble. Onshuan es nuestro único hijo. La familia Yao tiene un negocio enorme. Alguien tiene que heredarlo. Exactamente. Man. Si nos das un niño en la familia Yao, un nieto grande y regordete, te recompensaré con 2 villas en Xiangyan. ¿De verdad, tío? Ahora somos todos familia. ¿Cómo me llamas, tío? Entonces, ¿qué pasa con la señora Sully? Man. No hay necesidad de preocuparse. Ya lo he anunciado al mundo. Sully tiene problemas de ansiedad. Y ha sido infértil durante años. Nuestra familia Yao ha solicitado oficialmente el divorcio de la familia Su. Ahora mismo, la visión pública de la familia Su está llena de críticas. Escuché eso últimamente. La salud de su padre ha empeorado. Esa Sully ha sido mimada por la familia Su. Su personalidad, solo nuestra familia Yao puede tolerar.
Mamá. Esa mujer, si no fuera por la familia Su, no la querríamos. Totalmente. Abuela. ¿Por qué te sientes mal por ella? Las mujeres como ella, debería casarse con un perro. Incluso los perros la rechazarían. Papá, te refieres a esa mujer desagradable, ¿verdad? Sí. Esa mujer desagradable es ampliamente horrible. Ella se llevó mi pulsera, y encerró a mamá y a papá, en una caja. Nunca quiero volver a verla. Yue, no te preocupes. No tendrás que volver a ver a esa mujer desagradable. No tendrás que volver a ver a esa mujer desagradable. Y mamá puede quedarse aquí. A esa mujer desagradable la han echado. Ganamos. ¿Qué pasa? No es nada, Ong-Swan. Tengo que contestar esta llamada. Vamos, vamos. Hora de comer. Vamos a comer. Te dije que dejaras de molestarme. ¿Por qué me llamas? ¿De verdad quieres divorciarte de mí, Ya basta. Te doy un par de bofetadas si te pones serio. Date prisa y vuelve a cocinar. Pues que te mueras de hambre. Deja de llamarme. ¿Te estoy dando cara ahora? Señorita. Esa Man. Ella no se divorció. Man, ¿qué te pasa? Te ves muy pálida. Mi nieto no se encuentra bien. No es nada, papá. ¿De verdad podemos mudarnos aquí? Por supuesto. A partir de ahora, serás la nuera de la familia Yao. Serás nuestra nuera. Mientras aún no se te note. Date prisa y organiza esta fiesta de compromiso. Vale. Organicemos la fiesta de compromiso en 3 días. Anúncialo a todo Aichen. Tú, Zongman, eres la nueva nuera de la familia Yao, nueva nieta política. Ali. Aquí tienes una foto de Zongman y su marido. No contábamos con Yao Ong-Swan. La pequeña amiga de la infancia de la que tanto presumían. Ya es una mujer casada. Ali, escucha. En 3 días, la familia Yao da una fiesta de compromiso. Para darle un título oficial a esta mujer. Y al mismo tiempo, presentar a Yao Ong-Swan. Vuelve a la junta directiva. Ali, ya sabes. El próximo movimiento. La familia Yao podría quitarte tu puesto de directora general. Y devolvérselo a Yao Ong-Swan. No podemos dejar que ganen. No veo la hora de que pase. Cuando vean a la tan esperada nueva novia. Ya casada con otro. ¿Qué cara pondrán entonces? Chen Shao. ¿Quieres todas las acciones? Vendo. Por favor, no le envíes las fotos a mi mujer. Se divorciará de mí. ¿Y vosotros? Chen Shao. Te lo ruego, no me delates. Por falsificar las cuentas. Haré lo que digas. Chen Shao. Con tal de que no ataques a mi familia Lai. Te daré las acciones de la familia Yao. Yo te las doy todas. Lárgate. Gracias, Chen Shao. Ali. Un regalo para celebrar tu divorcio. Espero que te guste. El señor Su está muy grave. Podría ser cuestión de un día o 2. Vosotros tenéis que estar preparados para cualquier cosa.
Papá. Papá. Soy yo, Ali. Papá. Ali ha venido a verte. Ali. Papá. He venido a verte. ¿Cómo te encuentras? La vida y la muerte están en manos del destino. Papá ya ha vivido lo suyo. Cariño. Me enteré por tu tía. Te divorciaste de ese tipo de la familia Yao. No llores. Todavía estás embarazada. Tienes que cuidarte. Papá. No estoy llorando. Es que no soporto la idea de perderte. Eres la única hija de papá. Todo es culpa mía. Yo acepté ese matrimonio con la familia Yao en su momento. Y al final te hice daño. Papá. No es culpa tuya. Fui yo quien te fastidió la vida. En aquel entonces, la familia Ye también pidió tu mano a nuestra familia Yao. Pero al final, rechacé a la familia Ye y elegí a la familia Yao. Este es mi karma. Cariño. Hey, Grupo Su, te lo dejo a ti de ahora en adelante. Con tu tía a tu lado. Puedo estar tranquilo. En esta vida. Tienes que vivir para ti misma. Vale. Papá. Felicidades, señor Yao. Felizmente te vas a casar. Te casas por el bebé. Esta vez, tiene que ser un niño de inmediato. Ja, ja, ja. Gracias por los buenos deseos. El médico dice que esta vez es un niño. Oh, vaya. Realmente es un niño. Felicidades, felicidades. Esa empresa ya tiene un heredero. Mucho mejor que esa gallina que no pone huevos. Mucho más fuerte. ¿En serio? ¿Por qué mencionar a esa mujer de mala suerte? He oído que la señorita Su está ocupada con un funeral últimamente. Sí. Mi expadre, ya sabes. Mi expadre acaba de fallecer. Ahora, probablemente, está en casa lamentándolo. Honestamente, también es difícil para mi hermana. Ha estado luchando con la infertilidad durante años. Finalmente se embarazó. Y luego perdió a su padre. Esta mujer perjudicó al señor Yao. Merece luchar con la infertilidad. Si fuera yo, si mi esposa no pudiera tener hijos, la habría enterrado hace mucho. ¿A quién quieres enterrar? ¿Sully? ¿Qué haces aquí, maldita? Sully, hoy es mi fiesta de compromiso con Man. Te advierto, vete, ¿vale? O haré que lo lamentes hoy. Mujer mala, simplemente vete. No quiero verte. Señorita Su, el presidente Su acaba de fallecer. La familia Su está en declive. La familia Yao está resurgiendo. Te sugiero que dejes de molestar al señor Yao. ¿Por qué molestarse? Hermana, sé que has estado ocupada con el fallecimiento de tu padre. Es realmente triste, lo entiendo. Pero aquí, nadie quiere que estés aquí. Te sugiero que dejes de intentar salvar las apariencias. En el corazón de Hon Xuan. Ya estás fuera, ¿verdad, abuela? Sully. Hoy es el gran día de Hon Xuan. Aquí, nadie quiere que estés. Mira cómo estás, toda desmejorada. Realmente eres una maldita. Has maldecido a nuestra familia Yao, sin hijos durante 6 años. Ahora, has maldecido a tu propio padre otra vez. Pero está bien. Pronto estaré fuera. Probablemente también seré maldecido por ti. Será mejor que vuelvas a la familia Su. Apareciste antes que el periodo de luto incluso haya terminado. ¿Intentas matarnos? Vine aquí hoy, no solo para asistir a la celebración del padre del niño, sino también para lamentarlo. Mujer loca, encima te presentas vestida de luto. Sully, ¿de qué vas? Te lo advierto. Largo de aquí, ahora. O si no, haré que alguien te desnude y te arrastre para humillarte en público. Hon Xuan, me da mucho miedo que actúe así. ¿Va a hacerte daño o qué? No te preocupes. Esto es territorio de la familia Yao. Aún no tiene agallas para eso.
¿Osaría ponerme una mano encima a ti? ¿Cómo estás embarazada? Con mi hijo en tu vientre. Esta vez te la dejo pasar. Pero ahora. Largo de aquí ahora mismo. El padre de mi hijo ya se ha vuelto a casar. ¿No puedo venir yo también a tomar una copa en la boda? Directora Su, yo creo que vosotras las mujeres no deberíais tomaros las cosas tan a pecho. Sí, solo porque el director Yao llegó tarde anoche a casa. ¿Tú lo metes en un ataúd y lo entierras vivo? Eres demasiado feroz. Ningún hombre podría gustar de alguien como tú, una mujer amargada y malvada. Vamos, juzgad vosotros mismos. Solo porque Hong Xuan llegó unos minutos tarde a casa. ¿Esta mujer quiere pegar a alguien? ¿Esto está bien? Directora Su, ¿enterraste vivo al director Yao? Y ahora, otra vez con ropa de luto, armando un escándalo en la fiesta de compromiso. Yo sugiero que vayas a hacerte una evaluación mental. ¿Eso es todo? Yao Hongxuan engañó estando casado. Incumplió las normas de la familia Su y las promesas hechas antes del matrimonio. Yo solo hago cumplir las normas familiares. ¿Qué hay de malo en eso? Estás diciendo tonterías. Mi hijo, aunque salga a la luz, no sería capaz de engañar. Entonces, cuando conoció la señorita Zon a Yao Hongxuan, ¿por qué no aprovecha esta oportunidad para compartir con todos sus experiencias amorosas? La reacción de la señorita Zon será que ¿el señor Yao realmente la engañó? Man y yo somos compañeros de primaria. ¿Eso significa que yo también la engaño? Entonces, todos los que están aquí, ¿son unos cabrones? Señorita Zon, usted y Yao Hongxuan llevan 7 años juntos, ¿verdad? No entiendo lo que dices. Oí lo que dijiste en el probador, lo oí todo. Llevo 6 años casada con Yao Hongxuan. Vosotros lleváis 7 años juntos. Empezasteis un año antes que yo. Sí, conocí a Hongxuan incluso antes que tú. Yo soy la pareja original. Tú eres la amante. Lo conociste antes que yo. Entonces, ¿puedo preguntar por qué él no se casó contigo y se casó conmigo en su lugar? Sí, ya que el señor Yao y la señorita Zon son amigos de la infancia. Entonces, ¿por qué el señor Yao abandonó a la señorita Zon y se casó con la señorita Su? Todos. Fue la familia Su la que me obligó a casarme con ella. ¿Sabéis lo que es un sacrificio tan enorme? Estos 6 años, me sentía como si hubiera caído en el infierno. Esta mujer no paraba de decir que no se casaría con nadie más que conmigo. Más tarde, me torturó mental y físicamente. No se casaría con nadie más que contigo, Yao Hongxuan. ¿De dónde sacas la confianza para pensar que soy la única para ti? Solo porque una vez detuve a un ladrón por ti en el centro comercial, te empeñaste tercamente en seguirme. Querías pegarte a mí por completo. Vosotras, las mujeres, sois realmente tontas, criaturas emocionales. Siempre os conmovéis por algunos gestos sin valor. En aquel entonces, Yao Hongxuan, si te viera ahora así, probablemente se sentiría totalmente decepcionado. Es posible que ese ladrón también lo arreglara yo a propósito. Para poder lucirme delante de ti. Para hacer un buen papel. Todo el mundo. Esta mujer es tan desagradecida. La salvé hace 6 años. Usó el poder de la familia Su para forzarme a casarme con ella. Estos 6 años de matrimonio, he vivido como un criado. Da igual lo que sea, tengo que lidiar con ella. Y con las reacciones de su familia. Ahora, siempre que la veo, me da un ataque de estrés postraumático. Me dan ganas de vomitar. La familia Su es la familia más poderosa de Aichen. Quien se case con la heredera de los Su no lo tendrá fácil. Pobre señor Yao. Ya que me desprecias tanto. ¿Y el niño que llevo dentro? ¿Cómo crees que pasó eso? ¿También te obligué a eso? ¿Es que sois pareja? Estas cosas son bastante normales. Exacto. Soy el único hijo de la familia Yao. Por el legado familiar, no tuve más remedio que sacrificar mi pureza para tener hijos. Man. Siempre has sido muy generosa. No me vas a culpar, ¿verdad? Yao Hongxuan, dices que te obligué a casarte conmigo, y luego quieres que te dé un hijo. Tu doble moral es realmente repugnante. Su Li. Te he aguantado durante 6 años. He tenido una paciencia infinita. No te pases de lista, ¿vale? 6 años. ¿Me has aguantado? En todos estos años, cada año en mi cumpleaños, ¿alguna vez has celebrado conmigo? Cada otoño. Desapareces durante 3 meses. ¿Sabes cómo los paso? Con rosas y una tarta. ¿No es suficiente? Sois unas quisquillosas.
Los hombres también nos cansamos. Cada año, en mi cumpleaños, solo me mandas rosas y tarta de trufa negra. No sabes que soy alérgica a las trufas negras. Alérgica. ¿Cómo es que nunca te diste cuenta? ¿Ser tan exigente? Comprarte algo ya es generoso. Eso es patético. Oigan todos. Regalos en los cumpleaños. Muestran que mi hijo se preocupa por ella. No como ella, que es una desagradecida. Y nunca está satisfecha. Vuestra familia Yao es como una sanguijuela. Lleváis 6 años chupándole la sangre a la familia Su. Si no fuera por la familia Su, vuestra familia Yao habría quebrado hace mucho. ¿Quién es el desagradecido? ¿Quién quema los puentes? ¿Y quién es peor que una bestia? Onsuan, te está insultando. Eres una mujer de la familia Yao. El dinero de la familia Su es nuestro, de la familia Yao. Gastamos nuestro propio dinero. ¿Hay algún problema con eso? Así que, te estás quedando con la dote que me dio mi madre. Para dársela a tu hija ilegítima. Mala mujer, esa es la pulsera que me dio mi papá. Todavía me la debes. Esta niñita es la hija ilegítima del señor Yao. Mamá, papá, sálvenme. Oigan todos, la hija de Yao Onsuan. Ya tiene 5 años. Señora Yao, ¿no dijiste que esta niña era la hija de un pariente lejano tuyo? ¿Cómo es que? Llama al señor Yao. Papá. ¿No es obvio? Claro que es Yao Onsuan, casándose conmigo, y con su amiga de la infancia, teniendo una hija a escondidas. Estos 2 últimos años, ha conseguido hacer las 2 cosas. Señor Yao, no me esperaba que fuerais esa clase de persona. Señor Yao. Confiamos tanto en vos. Resulta que, vos fuisteis el primero en engañar. Ya no os vamos a ayudar. Ahora todos lo veis claro. Yo soy la verdadera víctima. No solo me metió en un ataúd, sino que además me azotó. Sí, claro, esta mujer, si no fuera por lo dominante que es, mi hijo, nunca saldría a buscar a otra. La causa principal, es ella. Mala mujer, mi papá siempre te ha odiado. Nuestra familia no te da la bienvenida. Yo soy la causa principal. Al principio, realmente pensé que era un buen samaritano, pero en realidad no es más que un lobo con piel de cordero, pero ahora lo he visto claro. Es hora de ponerle fin a esto. Sully, Onsuan y yo estamos juntos en esto, verdaderamente enamorados. Tú eres la que es la amante no querida. Tú, solo, te aferras al título de señora Yao, eso es todo. Y también le he dado a Onsuan 2 hijos. ¿Con qué puedes compararte conmigo? ¿Estás segura de que el niño que llevas en tu vientre es suyo? Si no es suyo, ¿de quién podría ser? Todos estos años, solo he tenido a Onsuan como hombre. Has olvidado que lleváis 2 años casados. ¿Qué? Sully, lo que has dicho es verdad. Con Swan, padre, abuela, esta mujer, ella está difamándome. Durante los últimos 6 años, solo ha existido Hon Swan. ¿Con quién más podría casarme? Con Swan, nadie más me cree. No pasa nada. Lo único importante es que tú me creas. En mi corazón, solo has estado tú. Solo él en mi corazón. Pero mi cuerpo no es solo para él. Ya basta, Sully. No tienes que seguir dando rumores falsos sobre Man. No voy a caer en eso, lo sé. Simplemente te lamentas de divorciarte de mí, pero lamentablemente te informo que ya me has perdido para siempre. Sully, mi hijo ha estado con vosotros 6 años, tratándote tan bien. No lo aprecias, así que no le impidas buscar a alguien mejor. Debes estar celosa de mí. Tan pronto después del divorcio, encontraste el amor verdadero, y tú todavía estás sola. Recientemente perdiste a tu padre. Con esa comparación, es natural sentirse desequilibrado, lo entiendo, pero tú también eres una mujer. Esta mujer, ¿por qué hacerlo difícil para las mujeres? Cuando nazca el hijo de Man, podrá llamarte madrina. Cuando nazca tu hijo, también podrá llamarla madrina. Ah. Ella merece ser la madrina de mi hijo. ¿Por qué no merecería yo? Ahora soy la señora de la familia Yao, y tú, solo eres una mujer desechada de la familia Yao. Mi hijo será el heredero de la familia Yao. Tu hija, ¿qué tiene para competir con mi hijo? Heredero de la familia Yao. No necesariamente. Presidente Su, apareció justo a tiempo. Por favor, lleva a tu sobrina. No destruya lo último, de amistad entre nuestras familias. Familia Yao. Al fin y al cabo, nosotros
Fuimos familiares. La familia Su. Debería darle un gran regalo. ¡Qué gran regalo! Oh, querida. Afen, ¿qué hay aquí? Es una persona. Esta persona casualmente conoce a la señorita Zon. Ábrelo. Oye, nena, ¿qué haces aquí? Esposa. Zon Man, ¿qué pasa? ¿Quién es? Hong Xuan, no lo conozco. Sácalo de aquí. Mujer, solo 2 días de peleas, y ya estás amenazando con dejarme. Vuelve a casa conmigo. Ah, ¿quién te crees que eres? Estoy buscando a mi esposa. ¿Y eso qué tiene que ver con vosotros? Es mi prometida. ¿Y qué opinas? Solo han sido unos días, y te has casado con otro a mis espaldas. Mujer. Señor. Quizás estés equivocado. Esta es nuestra, hija de la familia Yao. No es tu esposa. Mira esta situación. Ella es de una familia adinerada. Man, ¿es este el que me contaste? Ese gran gastador, ¿verdad? ¿De dónde viene este borracho? Largo de aquí. O si no, llamaré a seguridad. Hong Xuan, ayúdame. Oh, Hong Xuan. ¿Te atreves a moverte en mi territorio? ¿Estás cansado de vivir? Viejo tonto, cállate. Esta es mi esposa. Me has quitado a mi esposa. Todavía no me he ajustado las cuentas con vosotros. No quiero estar con este jugador. ¿Te atreves a volverte contra mí? Me dijiste antes que hay un tonto que da millones cada año. Te gastó unos millones. Ja. Chico, eres bastante romántico. Si no fuera por que ella me da dinero, por mi bien, no dejaría a mi esposa pasarse unos meses con vosotros cada año. Lo que dijiste es verdad. Le preguntaba por qué no ha hablado conmigo últimamente, y por qué no me ha dado dinero para pagar mis deudas. Resulta que quería librarse de mí y casarse con este tonto. Todavía, hiciste un buen lío. No lo hice. Suéltame. Déjala. Quiero preguntarle cara a cara. Quiero hablar con tu novio nuevo. ¿Quién soy? ¿Quién es él? ¿Estás secretamente casada con otro? Yo. Él. No se atrevió a decir lo que yo dije. Este es nuestro certificado de matrimonio. Zon Man, estáis claramente casados, pero nos mentís diciendo que estáis solteros. Vosotros, ¿cómo podéis ser tan desvergonzados? Resulta que la nueva nuera de la familia Yao es algo usado de otro. Esta mujer se casa y tiene hijos con otro, mientras sigue engañando a nuestro jefe Yao. Menuda profesional. Yao cree que está jugando con Su, sin saber que solo es el cajero automático de esta señorita Zon. Cállate. Hong Xuan, de verdad te quiero, aunque esté casada con otro. Pero el bebé que llevo en el vientre es tuyo. Tú, mujer. El que llevo es de la familia Yao. ¿Te atreves a pegarme? Claramente dijiste que este bebé en tu vientre era mío. Dongman, el que llevas en el vientre, ¿de verdad es de la familia Yao? Hong Xuan. Papá, Yue es tu hija. El bebé que llevo también lo es. Es viejo, feo y pobre. ¿Cómo iba a tener un hijo con él? Cállate, mujer. Aunque te cases con ella, y que, mientras el bebé en su vientre sea mío, ganaré. Te divorciarás de ella inmediatamente. Oh, Hong Xuan, ¿esta mujer, de verdad la quieres? Te lo preguntaré por última vez. ¿Estás seguro? ¿El hijo en su vientre es mío? En aquel entonces, yo tampoco podía distinguirlo. ¿Quién pasó más tiempo con ella? No importa, Hong Xuan tiene dinero. Él es el padre del bebé. Por supuesto que es tuyo. Me casé con él, solo por nuestra Yue, para que no la señalen como una niña sin padre. Siéntelo. Tu bebé está creciendo. Pronto habrá una versión mini de ti. ¿Estás emocionado? Realmente lo estoy esperando. No esperaba que el joven maestro Yao fuera tan sentimental. Aceptar a un hombre casado. Impresionante. Conozco a Man desde que éramos niños.
¿Cuál es el problema? Mientras el bebé en su vientre y ella sean míos, es suficiente. ¿Estás seguro? El bebé en su vientre es tuyo. Yao Ongxuan. Mira bien. ¿Quién es el verdadero padre del niño? Déjame verlo. Vaya, es de Ongxuan. Hombre. A mi hijo no le han engañado. Voy a tener un nieto. Gracias, Sully. Si no fuera por ti, casi me la creo. Las mentiras de este tipo, aunque me has ayudado, pero aún así no puedes tenerme. ¿Qué dice el informe de la prueba? Tenemos que arreglar esto. Tenemos que aclarar las cosas. Creo que... ¿Queréis echarle un vistazo? El nombre de la persona examinada está ahí arriba. Luego decidís si reíros o llorar. Wang Dachui. Ahora tengo un hijo. Por fin la familia Wang tiene herederos. Mujer. Me has hecho sufrir tanto. Eres una mujer tan imprudente. ¿Cómo puedes encajar en la puerta de mi familia, Yao? Zong Man. Siempre pensé que eras una chica de familia humilde, una chica de buen corazón. Nunca pensé que serías tan desvergonzada. Ongxuan, aunque mi hijo no es tuyo, pero yo sí soy tuya. Mujer. Llevas años jugando a dos bandas, y tratándome como un cajero automático, queriendo que me ocupe de ti, y del niño en tu vientre. No puedo con vosotros. No le pegues a mi mujer. Esposa. Esposa, la he cagado hace un momento. ¿Vendrás a casa conmigo? Llevo 7 años a tu lado sin ningún nombre ni estatus. Yue ya tiene 5 años, y aún la llaman la niña. La raíz de todo esto es tu culpa. Cállate, tú, en serio, encima de engañar ¿crees que tienes razón? Todos estos años me he quedado a tu lado, ¿y qué he conseguido a cambio? Yao Ongxuan, lo quieres todo. Quieres el poder de la familia Su, y también quieres hacerme promesas. Si espero más, me quedaré completamente sola. Entonces, ¿por qué? ¿Te casas con él sin decírmelo? ¿Por qué aceptas casarte conmigo? Siempre fuiste mío. Todo lo de la familia Yao debía ser mío. Esta persona lo arruinó todo. Mi felicidad me lo robó hace 6 años. Y ahora vuelve para estropearlo otra vez. Nuestra fiesta de compromiso. Lo hace a propósito. No soporta vernos felices. Sully no andaría liada con 2 hombres a la vez, coqueteando con 2. ¿Y tú? Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que el bebé en su vientre es de la familia Yao? Me estás calumniando. Ongxuan, llevas años drogándola, y nunca se quedó embarazada. Ahora, de repente, te dice que está embarazada. ¿No te parece sospechoso? Quizás aprovechó esos meses que estuviste fuera para liarse con otro. Ali, la abuela lo sabe. Ongxuan te ha ignorado todos estos años. Pero, ¿puedes decirle a la abuela si el bebé en tu vientre es mío? El linaje de la familia Yao. Mi respuesta está aquí. Oh, no. El bebé es de Ongxuan. Y es un niño. Oh, Ongxuan, tienes un hijo. Ahora tengo un nieto. Ali, estás embarazada. Vas tan ligera de ropa. ¿Y si te resfrías? Oh, nuera, ven aquí. No puedes estar mucho tiempo de pie estando embarazada. Siéntate. Que alguien traiga una manta. Ustedes, miembros de la familia Yao. Es una pena que no os dediquéis a actuar. Si llevo una hija en la barriga, ¿seguiríais siendo así? Oh, mira lo que dices. ¿Acaso los nietos y las nietas no son iguales? Entonces, ¿cómo aceptasteis en su momento? Yao Ongxuan se divorció de mí. ¿Cómo podéis tener tiempo para ir de compras, pero no tenéis tiempo para visitarme en el hospital? Así que resulta que, la tan estricta familia Yao, en realidad es corrupta e inmoral, una familia decadente que valora más a los hijos que a las hijas. Algunas mujeres, una vez que tienen un hijo, se convierten naturalmente en hombres espirituales.
En apariencia, tratan a todos por igual, pero en realidad, son las más parciales. Oh, tú. Dios mío. ¿Qué haces, abuela? Date prisa y pide perdón a tu mujer. Solo di que estabas equivocado. ¿Por qué debería? ¿Solo porque está embarazada? Tengo que ceder ante ella. Escucha a la abuela. Rápido, arrodíllate y pide perdón a tu mujer. Consigue el perdón de tu mujer. Si no, te anulo ahora mismo tu cualificación como heredero de la familia Yao. Ali, esta anciana es lista. Sabe cómo salvar las apariencias. Retroceder para avanzar. ¿Tú vas o no? Abuela, hay muchas mujeres en este mundo. ¿Quién quiere meterse en mi cama? ¿De verdad tengo que dejar que ella me dé un hijo? Ay, muchacho tonto. Otras mujeres pueden ser como la familia Su. Solo te pueden dar un poco de placer. Pero si recuperas a Sully, entonces toda la vasta fortuna de la familia Su pertenecerá a tu hijo. ¿Puede ser lo mismo? Papá tiene razón. Ali, hagamos las paces. No guardaré rencor en cuanto a cómo me trataste antes. Pero después de que nazca el bebé, ya no puede ser así, para que no desvíe a mi hijo. Sí, Ali. Solo perdónanos esta vez. Entre una pareja, ¿quién no discute? ¿Verdad? Pelea en la cabecera. Haz las paces a los pies. Yao Hongshuan. Has olvidado lo que firmaste conmigo en el hospital. ¿No era el acuerdo de divorcio? Vamos a volver a casarnos pronto. Entonces el acuerdo de divorcio será nulo, ¿verdad? Y además del acuerdo de divorcio, ¿qué más firmaste conmigo? ¿Qué más firmaste con ella? Desde la fecha del divorcio, el feto en mi vientre no tendrá vínculos con la familia Yao. La familia Yao renuncia voluntariamente al derecho al apellido. Sully, no te des aires de grandeza. ¿Quién más te querría? De la familia Yao. ¿Quién querría a una mujer como tú? ¿Una divorciada y encima embarazada? Ni siquiera la abuela. ¿Por qué me pegas otra vez? ¿Cómo pudiste firmar algo así? Es tu propio hijo, ¿sabes? Si no fuera por ese médico charlatán de entonces, que nos mintió diciendo que iba a ser niña, ¿cómo iba yo a firmar algo así? Así que, Yao Hongshuan solo quiere un hijo, no una hija. Exacto. Solo un hijo puede hacerse cargo. Si es una hija, y si acaba como su madre, llevándose a un tío cualquiera, ¿para qué la hemos criado entonces? Solo un hijo puede mantener la fortuna de la familia Yao. No se la llevará nadie más. Ali, este chico es así. Un niño necesita un padre. Por el bien del niño. Perdónale. Nuera, los hombres cuidan su orgullo, con tanta gente alrededor. En cuanto lleguemos a casa, se portará bien. Por el niño, deberías volver a casarte con él. Sully, si no te quedas conmigo, estás embarazada, con la tripa así de grande. Cuando llegue el momento, ¿quién va a estar contigo en el hospital? ¿Cuándo de salud? ¿Cuando nazca el bebé? Los compañeros preguntarán, ¿dónde está tu papá? ¿Cómo se lo vas a explicar al niño? Exacto, Sully. Una familia sin padre no está completa. De verdad es bueno para el niño. Una familia que prefiere a los hijos, con un padre que siempre está engañando, un padre que nunca está. ¿Eso es bueno para el niño? Sully, ¿dices que soy una mala influencia para el niño? Debería ser como tú, una madre que guarda rencor. ¿Eso es lo que tú llamas bueno? Guardo rencor. Tengo que arrodillarme para servir a tu preciosa mamá durante el puerperio, para demostrar mi generosidad. Ya que eres tan generoso, ¿por qué no vas a cuidar al hijo del viejo Wan? ¿No es ese también el hijo de tu preciosa mamá, verdad? Eres un auténtico cabrón. Sully Hongshuan. A partir de hoy, mi familia Su adquiere oficialmente el grupo Yao. Todo lo que le di a la familia Yao, lo puedo rescindir en cualquier momento. ¿Qué? ¿Quieres comprar la familia Yao? Sully, vamos. Nuestra familia Yao. No somos cualquier cosa que cualquiera pueda comprar. Sully, escucha, nuestra familia Yao ya no es lo que era. Te sugiero que no te creas tanto, o acabarás haciendo el ridículo. Todo el mundo en Haichen sabe que tu padre, cuando vivía, cedió los derechos sucesorios del grupo a tu tía. Tu tía va a cubrir tu terquedad. ¿Y pagar la factura? Sully, desde que la familia Su invirtió, el valor de mercado de nuestra familia Yao se ha disparado varias veces. Solo tú, pensando que puedes tragarse a la familia Yao. Eso es pura ilusión. Olvidaste las acciones que me hipotecaste, más las que compré antes, que adquirí yo misma. Personalmente poseo el 27% de las acciones, la mayor entre todos los accionistas. El futuro de la familia Yao lo decido yo. Aunque no posea acciones, pero las acciones que poseen la abuela y mi padre, sumadas, ya te superan.
¿Crees que te dejarán destruir a la familia Yao? La señora Yao y las del presidente Yao, la participación total es mayor que la de Su. Me temo que Su no saldrá con la suya. La familia Yao ya no es lo que era. No se puede comprar así como así. La familia Yao sigue teniendo la mayor participación. No puedes ganar. Su Li, vamos, te sugiero que sepas cuándo parar. No olvides que tu cargo como presidente de la empresa lo elegimos nosotras, madre e hijo. ¿Crees que la elegirían a ella para ir contra la familia Yao? El grupo Yao. Solo puede ser Yao. Su Li, aunque las acciones tuyas y de tu tía, sumadas, sigan siendo menos que las de la familia Yao, un 3% menos. ¿Con qué cuentas para competir con nosotros? ¿Y si sumamos mis acciones? ¿De dónde ha salido este chico salvaje, corriendo como loco por mi territorio? ¿Sabes de quién es este territorio, verdad? Chen Shao, ¿qué te trae por aquí? ¿Será que has venido a hablar de negocios con la familia Yao? Chen Shao es el único hijo del hombre más rico de la capital. La familia Yao no le llega ni a la suela del zapato. ¿Cómo iba a rebajarse a hablar de negocios? Mamá, es este chico otra vez. Ali está aquí. ¿Qué relación tienes con mi mujer? ¿Eres su amante? Me encantaría tener una relación con tu mujer. Tener una relación, pero ella no me deja. ¿Qué haces aquí? No lo soporto. Un montón de tipos grandotes, acosando a una mujer embarazada. Señor Ye, la última vez, en la inauguración, realmente nos sorprendisteis. Ahora que estáis aquí, ¿qué queréis hacer esta vez? La sorpresa de la última vez. ¿No fue la obra maestra de vuestro hijo? Esta vez, lo que he traído es un regalo de verdad. ¿Qué regalo? Actualmente poseo el 18% de las acciones de la familia Yao. Cada decisión de Ali la apoyaré plenamente. ¿Te has vuelto loca? Ali realmente ha comprado acciones de la familia Yao. Enséñame el contrato. Déjame ver si no estás fingiendo, haciéndote el importante. Si no lo creéis, podéis preguntarles a esos tres. Sí. Vendimos las acciones al señor Ye. ¿Por qué se las vendisteis a él? Señor Yao, la familia Ye de la capital. Nosotros, los pequeños, ¿cómo nos atreveríamos? Es de la capital. Ese tipo de la familia Ye. La capital. ¿Acaso hay una segunda familia Ye? Papá, abuela, ¿por qué estáis todos tan sorprendidos? Hijo desagradecido. Te has metido con un pez gordo. ¿Qué pez gordo? La familia Ye de la capital. ¿Será la del tipo más rico, Ye Jingxin? Mi padre es, efectivamente, Ye Jingxin. No puede ser. ¿Cómo es posible que seas el hijo de Ye Jingxin? Tienes que estar mintiendo. ¿De verdad es de la familia Ye de Pekín? Señor Yao, por favor, ten un poco de dignidad. Este tipo es en realidad el único hijo del hombre más rico de Pekín, el príncipe de Pekín. Joven maestro Chen, nunca pensé que encontraría esposa, y me toparía con el hijo del más rico. Joven maestro Chen, ¿por qué intentas comprar las acciones de nuestra familia Yao? ¿Es por ella? ¿Y qué pasa con eso? Ella es solo una mujer con la que he estado. Si la quieres. Si osas insultarla otra vez, haré que toda tu familia desaparezca de este mundo. Joven maestro Chen, mi hijo no reconoce una buena oportunidad cuando la ve. Ni siquiera digáis que es mi nuera. Hasta podéis quedaros con mi madre. No me hagáis enfadar. ¿Qué clase de tonterías son esas? Mamá, no importa que no seas una Yao. La familia Yao no puede extinguirse. Ali, vivir en una familia como esta, estos últimos 6 años, debe haber sido duro para ti. Estos 6 años para ti, ¿has estado liada con él? ¿El niño que llevas en el vientre, de verdad es mío? Cállate, desagradecido. No podemos meternos con la familia Ye. Aunque te sea infiel, tú aún tienes que arrodillarte, e inclinarte, y dar las gracias. Yao Ongshuan, de verdad que das pena. Aunque él te ayude, ¿qué importa? Mi padre es el presidente de Yao Corp. Cualquier decisión que tomes, aún necesita el visto bueno de mi padre. Oye. ¿Qué? Las acciones de Yao se han desplomado. Todos los clientes han cancelado sus pedidos. Los proveedores vienen a por su dinero. El flujo de caja se ha secado por completo. Papá, ¿qué está pasando? La noticia de que engañaste y tienes una hija se ha filtrado. La confianza de los clientes en nosotros se ha hundido. Ha caído en picado. Los proveedores nos acosan para que paguemos. Nuestra empresa está a punto de declararse en bancarrota. Con Xuan, la has liado bien para nuestra familia Yao. Mamá,
Has sido tú quien ha hecho esto. La familia Yao te debe una disculpa. Este poquito de dinero, considéralo dinero gastado, comprando su karma. Chen Shao, qué generoso. La parte que perdiste, yo te la cubro. No hace falta. Me alegra gastármelo, por verlos llorar. Ya lo he dicho antes. Todo lo que le he dado a Yao, lo puedo retirar en cualquier momento. Tú no eres más que una loca. Tu familia Su también invirtió en esto. Si la familia Yao quiebra, ¿qué bien te hace a ti? La bancarrota de Yao significa que la familia Yao nunca se recuperará de esto. Y yo, la familia Su, solo es una pérdida. Solo los ingresos de un año. Conseguir veros a todos vosotros, perderlo todo. Yo gano. Ay. Se acabó. Nuestra familia Yao está totalmente perdida. Papá, todavía tenemos ahorros. Papá, podemos recuperarnos por completo. Aún tienes contactos, ¿verdad? También hemos enfadado a la familia Su y a la familia Ye en Pekín. Nadie querrá atreverse a trabajar con nosotros ya. La familia Yao se ha enemistado con los dos peces gordos, las familias Su y Ye. Nunca nos recuperaremos en esta vida. Ni siquiera sé quién le dio el valor para quemar así todos los puentes y dejar tirado al señor Su. Exacto. Si no fuera por la familia Su, la familia Yao habría desaparecido hace tiempo. Por los acreedores, devorada. Tú eres la que me arruinó, mujer. Ongshuan. Mamá, papá. Si no fuera por ti, Ali no me trataría así. Mi hijo no cortaría lazos conmigo. La familia Yao no estaría en bancarrota. No puedes hacer esto, Ongshuan. Suelta a mi mujer. Me has hecho sufrir tanto. Si no fuera por ti, Ali, nuestro hijo y yo, estaríamos bien. Tú eres la que nos separó. Ongshuan. Mamá, papá es malo. No quería hacerte daño. Eres tú. ¿Quién hizo daño a mi mujer primero? Que alguien lo lleve a la comisaría. Oye, por favor, perdóname. No era mi intención. ¿A qué estáis esperando? Llamad una ambulancia, rápido. Ambulancia. Directo al funeral. Ye Chen, ¿qué quieres hacer? Simplemente lo empaquetamos y lo enviamos. Simplemente lo enterramos. Mira a nuestro Ali. Ya tiene incluso la ropa de luto. Mi hijo solo está herido. Tú trajiste el ataúd. ¿Le estás echando una maldición o algo? Este estilo parece bastante familiar. Es el mismo que tú compraste. Para alguien así, gastando el doble del dinero del ataúd. Todo es un desperdicio. Alguien. Rápido, llevad al joven maestro Yao. Sacadlo. Despedidlo adecuadamente. Ongshuan. ¿Qué pasa con el otro? Sí. Esta adorable pareja. ¿Cómo pueden no reunirse? Trae también a esta mujer. Sacadla también. ¿Dónde llevas a mi madre? Madre. Levanta. Ongshuan. No asustes a la abuela. Continúa con la música, continúa bailando. Niño, realmente tienes habilidades. Llevar un ataúd a un banquete de bodas. Coge al novio y a la novia. Empaquétalos y llévatelos. Ya veo, deberías cambiar de profesión. Ser un organizador de funerales te viene bien. Tú, ¿qué estás haciendo? Ali. ¿Puedes aceptarme ahora? Ali. Mañana es el cumpleaños de mi madre. Mamá y papá, ¿de verdad quieres que te lleve a casa a cenar? Mira. Claro. ¿De verdad quieres ir a casa y conocer a mis padres? Quiero decir, ya estamos casados. No puedo simplemente nunca conocer a tus padres, ¿verdad? Ali. ¿A qué habéis venido? Señorito Chen, no hemos venido a hacer daño a Ali. Ali. Abuela, por favor, ¿puedes ir a ver a Ongshuan una última vez? ¿Qué le ha pasado? Tiene cáncer de hígado. Ya está en fase terminal.
El médico dijo que solo le quedan un par de días. Ali, con Swan ahora mismo. Solo le queda el último aliento. Puedes ir a verle, ¿vale? Ali. Oh. Señor Su, te lo suplicamos, por favor, ve a ver a Hong Xuan una última vez. Cumple su único deseo. ¿Vale? Lo siento. Ali está ocupado. No. Yo estoy libre. Ali. Hong Xuan, tu mujer ha venido a verte. Ali. No esperaba que de verdad vinieras a verme. Ali. ¿Él te trata bien? Sí, es genial. Lo siento mucho. Todos estos años te he fallado. No he sido un buen marido. Pero espero que nuestro hijo pueda cuidarte. Cuidar bien de su madre. He venido hoy aquí para decirte que el bebé que espero tampoco es tuyo. Uf. Esto. Tengo que irme. Cuídate. Dios mío, Hong Xuan, ¿por qué toses sangre? Hong Xuan, Hong Xuan. Médico. Médico. Solo quiero que mueras sin paz. Llevas mucho tiempo esperándome, ¿eh? ¿Esperando a tu novia? No diría que ha sido mucho. ¿Cómo está él? No hace falta perder el tiempo con un trío. Cadáver. Vámonos. ¿A dónde? Vamos a comprar un regalo para tu madre.